Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos al ajuste por inflación. Chicos, ¿qué hacemos acá? Febrero, 38 grados. ¿Qué hacemos acá? No hay pileta. A vos que no te hicieron la revisación médica, quedaste afuera, digamos. O sea, por esto viniste. Chicos, esto es inaudito. Que en enero, febrero estemos dando cursos. Que estén todos ustedes, pero yo dije, bueno, 10 debe haber. Así que bueno, bienvenido. Yo estoy desde muy temprano, así que voy a hacer lo posible, porque los vuelos, vengo de Buenos Aires, los vuelos de Buenos Aires que llegan acá, no sé por qué a ustedes les gusta levantarse tan temprano, pero no llegan 10 de la mañana, llegan a las 6, 7, no sé qué horario, así que estoy de las 5 y pico de la mañana. Y espero cagarles la siesta. ¿Duermen siesta ustedes? Lo hicimos a propósito porque sí que si yo me levanto temprano les quiero cagar la siesta a ustedes, digamos, directamente. Bueno, ¿qué tema? Ajuste por inflación. Yo ya estuve acá alguna vez, capaz que algunos me vieron. Vamos a hacer preguntas, todos somos muchos, así que bueno, las preguntas tampoco es causística, ¿no? O sea, si no se entiende algo, qué sé yo, vamos a arrancar con todo lo que podamos, vamos a hacer eminentemente práctica, vamos a dedicar bastante a práctica, o sea, vamos a hacer una primera etapa primero de la norma y qué sé yo, que tenemos que ver, ley y varias cosas así, y ya meternos derecho a trabajar con la parte práctica. Se van a salir de acá, la idea es salir de acá con las ganas de hacer ajuste por inflación. Miren, ajuste por inflación estamos en un tema bastante complicado, tipo aclaración. Igual agradezco a Beatriz Covelli que, fíjense, que la cobarde no está en este momento. No importa, pero acá ahora no está acá, porque la última vez vine con impuesto diferido y ahora con ajuste por inflación. No sé, es como que me das los mejores temas, ¿te das cuenta, no? O sea, no sé para la próxima que me va a traer, no sé, pero esto básicamente una casa de sepelio lo está promocionando. Miren, por si no conocen, yo fui uno de los que más se opuso a la aplicación del ajuste por inflación. O sea que nadie no va a venir acá a decirme, no, esto porque ustedes que... yo no. Algún otro capaz que yo, pero claramente no. De hecho hicimos de todo, escribimos lo inescribible para terminar diciendo que no se ajustaba. ¿Se acuerdan que había que llegar al 100%? Primero era que no había que ajustar porque no había no sé qué, porque la federación decía, después dijimos no, que llegue al 100% porque no llegaba, después se llegó al 100, dijimos bueno, 120, no sé, 106 no es tanto y empezamos a joder así. Y sacamos otra norma y dijimos, bueno, pero por este año tampoco, y así, una cosa, otra. Y acá estamos. O sea, hicimos realmente, de hecho habíamos sacado hace muy poquito, meses nomás, la RT48, que por suerte, se nos apagó una, por suerte acá en provincia de Santa Fe la tomaron en forma optativa, pero esa norma que se pensó para fin del año pasado, casi 2 años trabajando en esa norma, era como un revalúo, ¿saben que estoy hablando de RT48? Sí, un revalúo por única vez que salió en la ley de reforma tributaria y todo lo demás, porque como no se podía hacer ajuste de inflación, nos quedaba el activo subvaluado. Yo era como un parche, como un ajuste por única vez, una cosa así media extraña, y eso lo estábamos sacando en mayo, junio de este año, cuando al mes siguiente ya teníamos que ajustar por inflación, cosa que esa norma no tiene ningún sentido para nada, porque era justamente una norma pensada cuando no podías hacer el ajuste. Ahora que hay que hacer el ajuste, ¿para qué carajo voy a revaluarte y ya de por sí voy a ajustar? ¿Me entienden? O sea, es como duplicar todo. Entonces, digo por suerte es optativa porque probablemente pocos optaron por la aplicación de esa norma. Si alguno está votando, no la haga, ¿no? O sea, si alguno quería a esta altura ya no, ahora directamente ajuste por inflación. Pero bueno, imagínense que nadie estaba pensando que esto se iba a aplicar, realmente, ni nosotros. De hecho hicimos todo lo posible para que no se aplique. No porque esté en contra del ajuste por inflación, en realidad un poco sí, pero bueno, es más que nada por un tema práctico. Literalmente nadie está preparado para el ajuste por inflación. Nadie. Ni ninguno de ustedes, ni ningún contador del país, ni yo, ni nadie, ni Beatriz que no estaba, fíjate, digamos, se fue a la mierda. Y porque yo la única diferencia es que lo vengo viendo un poquito antes, lo venimos viendo un poquito antes, nada más que ustedes, pero estamos exactamente igual todos, ¿no? O sea, los contadores más jóvenes, de menos de 40 años,
nunca en su vida profesional hicieron el ajuste de planificación. O sea, no hay forma. Si hicieron algo de ajuste de planificación es porque lo vieron en la facultad, con suerte, porque a veces tampoco ni se ve. Y en alguna materia de contabilidad tuvieron algunas clases, algún ejercicio práctico, un parcial y te fue para el orto. Lo único que tenés literal del ajuste, lo sé, yo soy profesor en la facultad, lo damos, generalmente el tema que más odian. De hecho, yo en la Universidad de Buenos Aires lo doy, y la paradoja es que vieron que ahora está esta nueva cosa de que los alumnos evalúan a los profesores, ¿no? Ahora la nueva es esta. Y entonces, en el curso que ya estamos dando nosotros, la crítica que venía de los alumnos era que éramos un curso desactualizado. A mí, decirme que estaba desactualizado, imagínate con la cantidad de viejos que daban cosas de los años 80, y yo que estaba desactualizado. ¿Por qué? Porque dábamos ajuste de planificación, que era un tema que no se aplicaba. Estás en Argentina, boludo, algún día te vas a tener que aplicar, digamos, date cuenta. Acá no creo que ninguno venga ahora a decirme, che, gracias por esto, pero... Y bueno, lo que hicimos fue reducirlo, porque si los propios alumnos se quejaban, fue reducirlo un poco. ¿Vos querés colaborar para que se duerman todos? ¿Me dejaste toda esta gente medio oscura o no? Estos están como iluminados, o sea, se ve que ellos no pagan. Este es sector con descuento, acá está el VIP, no sé cómo es la historia, pero acá viene el champán dentro de un rato, digamos, acá no te van a dar nada. Y así que lo fuimos reduciendo y algunos profesores directamente lo sacaron, lo dejaron de dar y qué sé yo, bueno, así que parte de la profesión más joven nunca lo vio. Y los contadores de más de 40 años, que sí, se supone que lo hicieron en la práctica, pero con el colesterol y todo, imagínate, te van acordando, ¿no? O sea, no te acordás de cosas de ayer, que te dicen, che, ayer, vos decís, ¿ayer o anteayer? O no, o sea, te va a acordar de cosas que hiciste hace 15 años atrás. Que no tenés papel de trabajo, no tenés nada, que, o sea, obviamente no te va a acordar nada. Y tampoco es agradable acordarse de eso. Y por otro lado, el ajuste que se hizo ya en el año 2002-2003, estamos hablando, o sea, la última vez que se hizo en el 2003, así que estamos hablando más de 15 años para atrás, no tiene nada que ver con el que vamos a tener que hacer hoy. Porque en realidad el ajuste que se hizo aquel entonces se hacía. No había información comparativa, no era obligatorio. Eso empezó el 2006 para acá. No existía el estado de flujo de efectivo. Te quiero ver hacer el estado de flujo. Nadie, ahí sí, nadie, ni grande ni chico, hizo nunca en su vida un estado de flujo de efectivo ajustado a presentación. Nunca lo hiciste ni ajustado, imagínate lo vas a hacer ajustado, imagínate cómo es. Impuesto diferido, las nuevas normas de ente pequeño, el tema de, no sé, bueno, hay normas internacionales, o sea, hay muchas cosas adicionales que nosotros no teníamos en aquel entonces. Y los 15 años que vivimos con inflación, porque antes veníamos de época que era quizá estabilidad y cosas así, o sea, traer la inflación de 15 años para atrás, de atrás para hoy y todo lo demás, todas esas cosas son absolutamente nuevas. Así que yo creo que lo mejor que tenemos para todo es pararnos todo y decir, no lo sé. Y ahí empezamos de cero y vamos todos mejor, porque están siempre los que dicen, yo hice ajuste por inflación, ¿no? A mí no me van a venir a enseñar, qué sé yo, están en 70 y la muerte por ahí más o menos. Y yo lo hice a mano, con lápiz, ¿no? O sea, con 8 columnas te dicen, con calculadora de tira de zoom. Yo te doy las 8 columnas, lápiz, las 8 columnas, la calculadora, te doy todo, no te va a salir tampoco. Porque el que tenés que hacer hoy no tiene nada que ver con aquel que se hizo en los años 80 ni tampoco, ¿me entiendes? Así que vamos a tratar de recuperar todo eso y ver la forma. El tema no es tanto el ajuste en sí, sino como pongo en el título, la reanudación del ajuste por inflación. O sea, tener que empezar algo que no veníamos aplicando y hay que hacerlo retroactivo y todo lo demás. Así que como ven, hacer el ajuste no es porque estábamos, digamos, no teníamos nada para hacer hoy y a la fuerza, ¿me entienden? O sea, nadie hubiera venido a hacer el ajuste por inflación porque digo el domingo no tengo nada para hacer a la tarde y ya que está, no me dejan pasar para la pileta, me pongo a hacer ajuste, no, digamos. Obviamente atrás del ajuste de inflación es reconocer pérdidas, o sea, lo que vamos a hacer, y vamos a cambiar la contabilidad entera, que es lo que no es cambiar una cuenta, ¿no? La gente se queja de impuesto diferido, todo lo que vamos a hacer ahora es una pelotudez, porque impuesto diferido es registrar el impuesto a la ganancia nada más, o sea, es un cálculo al fin y al cabo. Esto es toda la contabilidad entera, y los resultados de años anteriores que eran ganancias, capaz que ahora te vas a dar cuenta que son pérdidas, que distribuiste capitales, que son un montón de cosas que van a cambiar, y muchas veces nos cuesta a nosotros entenderlo, y mucho menos después nos vamos a poder explicar cuando venga alguien y me diga, pero ¿cómo? ¿El año pasado no era...? El año pasado daba ganancia y dijiste que estaba bien. Y este año da pérdida. Y también está bien, ¿cómo es? O sea, es raro, ¿no? ¿Me entienden? O sea, es una situación compleja. Así que todo esto, obviamente tampoco nos vamos a poner mal, ¿no? Porque no es la idea, ¿no? O sea, estamos todos nosotros acá adentro, vamos a vivir una serie de emociones, vamos a empezar con algunas así, después nos vamos a agarrar todos de la mano, vamos a cantar, digamos, o sea, vamos. Van a ver, yo sé lo que te digo.
Ustedes se ríen, pensé que estoy jodiendo, pero no. Así que la idea es calmarnos un poco, digamos. La función de la charla de hoy, más que hacer ajuste de inflación, es, digamos, sí, es una especie de terapia colectiva para todos nosotros. La gente miraría por la calle, vería tanta gente entrar y dijeron, ¿qué es esto? Uno dijo, son contadores y yo, ya entendí, digamos, o sea, ¿quién carajo va a entrar acá a las 2 de la tarde? O sea, obviamente. Y la primera emoción que vamos a vivir todos acá se llama negación. Esto no me puede estar pasando, porque a mí, claro, entonces así, querer devolver el título, ese tipo de cosas. No sé si hay un estudiante de ciencias económicas acá adentro, pero todavía estás a tiempo, pensalo. Y bueno, y la siguiente etapa se llama duelo, claro, que es la aceptación de la realidad. Esa etapa arranca con suerte hoy, pero esto puede durar varios meses. Vas a haber terminado todas las presentaciones, todos los vencimientos y todavía vas a estar en el duelo, ¿me entiendes? O sea, el duelo va a demorar bastante. Por eso digo que nos vamos a tratar de apoyar todo. Y con esa idea yo siempre trato de hacerlo con buena onda, quizás alguno ya estuvo en alguna de mis charlas. Es la forma que yo tengo de hacer estas cosas. Lo quiero hacer con un poquito de humor, con un poquito de buena onda. Estoy convencido que el tema es lo suficientemente complicado, difícil y a ver, cansador y todo lo que le podamos poner de adjetivos, como para que si encima venimos acá con cara de orto. Bueno, como la que ustedes me están compartiendo, básicamente, le iba a preguntar si era, digamos, siempre conmigo o la comparten con todo el mundo en general, digamos, o sea. Así que yo voy a tratar de hacer todo lo posible de ponerle un poquito de buen humor a esto. Es difícil, pero voy a hacer lo posible para... Necesito contar un poquito con la buena voluntad de ustedes, a ver si ustedes también se copan para hacerlo con un poco de buena onda, pues si no voy a quedar solo un boludo acá adelante y no me van a Sí, ¿se copan o no? Sí. Además de la loca, el reto también. Miren, ya me acuerdo, digamos, ya me acuerdo. Igual hace juego, mira, los zapatos, sacó la cartera, un loco, digamos. Y acá se va a desfilar por el... Yo soy de poner... Te voy a agarrar toda la tarde. Decir que tiene una protección como un crucifijo ahí adelante que me da un miedo que no sé si decirte algo, pero... Importante. Sí. Yo colgaré y termino doblado, no me levanta nada. No, pero es que es de delante y atrás. Todo oro es eso es oro macizo, ¿no? Ah, ¿te hace contrapeso atrás? No te quiero preguntar dónde. Yo soy de ponerle un poco de dibujo y foto y qué sé yo. Y entonces puse, viste, en el Google, inflación, imágenes, ¿viste? Y me aparecieron toda la pantalla llena de fotos, imágenes, que eran todas billetes, moneda, dinero, cosas así, flechas que suben, cosas de estas. Y en el medio apareció Bobby. Yo lo miré, mirá que te está mirando, fíjate, te está mirando fijamente, claro. Tiene cara de contador, ¿te das cuenta? Y yo no sé por qué carajo apareció entre todas esas fotos, pero estaba ahí. Y yo dije, esta es la imagen que yo necesito porque creo que frente al ajuste por inflación nos sentimos un poco así. Solos, en el medio de la nada, flotando y con un pequeño salvavidas que te está desinflando, ¿no? Fíjate que, digamos, que debe ser por eso que apareció en la foto de inflación y todo demás. Bueno, particularidad de esto de inflación, la inflación en Argentina no es nada desconocido. De hecho, somos uno de los países más inflacionarios del mundo, a índices no oficiales, porque vieron que durante varios años estuvo medio intervenido, fechado, como quieran llamarlo. Pero bueno, a esos índices estamos en el puesto número 4 o 5, ahora cuando se incorpora el año 2018, que fue la inflación más alta desde el año 91, o sea que los últimos 30 años. Y desde ese entonces para acá, con eso vamos a quedar número 2. Es debajo de... Una cagada, porque a nosotros, viste que o ganás o perdés, viste que el argentino no tiene el término medio, el subcampeonato para nosotros no existe. Lamentablemente primero está Venezuela. No lo podemos permitir. Mucho menos Venezuela. O sea, si fuera Suiza o una cosa así todavía, pero Venezuela, ¿me entendés? O sea, así que si todos los argentinos nos ponemos de acuerdo, creo que le podemos ganar, ¿o no? Va a estar difícil. Somos 5 países en todo el mundo. En el mundo son 190 y pico de países. 5 solo tenemos inflación. Entre ellos uno son 2, porque es Sudán, que tuvo una guerra civil y se dividió en 2 y le quedó inflación. Mirá, nosotros la tenemos sin guerra, sin nada, imagínate. Venezuela, por supuesto, inflación no es el único problema que tiene, ustedes lo saben porque ahora están en la tapa de todos los diarios todos los días. Y lamentablemente creo que nos va a costar porque
En un momento dijimos, podemos ganarle todavía. Ahora, es más, pensábamos que íbamos a ganarle, ¿no? O sea, íbamos derecho. Y bueno, este año hay elecciones, ¿no? Capaz que llegamos, ¿no? O sea, depende de cómo venga la mano, los pasamos si queremos. Y Venezuela tenía una estimación, porque no tiene datos oficiales, por supuesto, del Fondo Monetario Internacional del año pasado, más o menos por septiembre, para el 2018, ¿no? Del 2017 para el 2018, que era de 30.000% de inflación. Yo dije, se deben haber equivocado, ¿no? A principios del año 2018 yo dije, no debe ser 30.000, porque nosotros hemos llegado a ser hasta los más inflacionarios ya por los años 80 y llegamos a tener 5.000% de inflación, o sea, no nos extrañe tanto porque nosotros tuvimos inflación arriba de 1.000 décadas enteras, o sea, arriba de la hiperinflación seguro. Y dije, debe ser 3.000, y viste que total, un cero más, un cero menos, en un diario nadie se da cuenta, total, viste la gente que sabe. Y no, busqué yo mismo los datos y sí, es verdad, era 30.000, y de hecho en abril del año pasado, 2018, la cambiaron y la subieron, no sé si saben esto, a 1.000.000% de inflación. Y a fin del año pasado, del 2018, ya la cambiaron de nuevo y es 2.500.000% de inflación. Así que no vamos a llegar, vamos a quedar segundos. Porque nosotros estábamos pensando en llegar casi al 50, terminamos en el 47,6 a índice consumidor, ¿no? Saben que el índice mayorista superó el 60 y pico %, así que con esos porcentajes, así todo quedamos número 2. A ver, en los años 80 y todo, casi todos los países tenían, del tercer mundo, ¿no? Que se llamaban aquella entonces, inflación, era un tema que toda Latinoamérica lo tenía África, tenía Sudeste Asiático, todos los países del tercer. ¿Se acuerdan que el tercer mundo? A mí me gustaba, porque como que había un primer mundo, ¿no? Decía, bueno, estoy tercero, ¿no? Medalla de bronce, no estoy tan lejos, ¿me entendés? O sea, subo al podio. Después te enterabas que no había un cuarto, y ahí había una cagada. Tampoco había un segundo, ¿viste? Había un primero y un tercero. Y nosotros estábamos en el tercero. Y era países tercermundistas, ¿se acuerdan de los años 80? Y era peyorativo y no sé qué, entonces después lo cambiaron y empezaron a llamar países subdesarrollados, que era como decirte infradotados directamente. Y ese duró poco, un par de años, lo cambiaron y empezaron a llamar países en vías de desarrollo. Bueno, no está subdesarrollado, está en vías de desarrollo, nos llaman emergente, que quiere decir que estás bajo el agua queriendo salir, ¿no? Y sí, emergiendo. Y ahora, porque hasta hace el año pasado éramos frontera y ni te pregunten lo que éramos, digamos, éramos país de frontera directamente, imagínate. Y todos los países tenían inflación. Ahora no. A ver, yo me estoy comparando ni con Suecia ni con Dinamarca, me estoy comparando. ¿Saben quién fue los países más baja de la región de inflación en el año 2017? Paraguay. Todo el mundo piensa que Chile tuvo inflación baja, por supuesto, no tiene problema de inflación, pero no fue la más baja. La más baja fue Paraguay y la segunda Bolivia. Entonces, yo la pregunta que me hago, no sé ustedes, es ¿por qué carajo tenemos inflación? A ver, ¿por qué no tenemos los ministros? Probablemente, no sé, pero en realidad es porque la queremos tener. Pero no somos tanto los ministros de Economía ni el presidente del Banco Central. Somos nosotros. Nos gusta vivir con inflación, si no, no nos tendríamos. Viste que ahora vienen elecciones de nuevo. El gobierno, se suponía que este gobierno le iba a sacar, se suponía que la inflación iba a seguir bajando. Este año, 2018, bueno, ¿qué pasó? 2018, la inflación iba a ser, ¿se acuerdan? 12% había dicho. ¿Se acuerdan? El presidente del Banco Central, ¿cómo se llama? Federico Schwarzenegger, que estaba, lo echaron ahora, pero estaba de presidente. Hasta que el 28 de diciembre del año pasado, que parecía, ¿se acuerdan? Una joda del Día de los Inocentes, se hizo una conferencia de prensa y dijo, vamos a cambiar la estimación, la subimos al 15, hijo de puta, mira. ¿Cuánto terminó, no? Y ese día se fue toda la mierda, ¿se acuerdan esto, no? Que por suerte quedaba un día hábil nada más y no, la cosa hubiera sido peor, porque terminaba el 29, que era viernes, y se acababa, que todo el mundo dijo, ¿para qué salió a hablar, no? No hubiera dicho nada si todo el mundo venía mintiendo hace tantos años que le preocupaba un año más. Y a partir de ahí el dólar empezó a subir, qué sé yo, todo, y dijimos, no, es un tema del verano, va a bajar. Y ahí había subido 18, no sé si alguien se acuerda de todo esto, pero el dólar estaba a 16 y pico y de repente subió a 17, casi 18, arrancó enero con 18, subió a 19, subió a 20, entonces dijimos, va a bajar. Después se fue a 25 en abril y dijimos, no, es un pico de calor del verano, ¿viste esa cosa media rara que decimos nosotros? ¿Se acuerdan que cada vez que salían a hablar, a este Schwarzenegger lo quisieron sacar varias veces y venían, no, lo vamos a sostener porque está bien? ¿Se acuerdan que lo confirmaban en el cargo? Se iba a la mierda de nuevo, qué sé yo, después lo sacaron y pusieron puto acá puto, no me acuerdo cómo era. Sí, ¿no era así? Sí. Y ahora está ¿cómo se llama? Adam Sandler, ¿no? ¿Cómo se llama? Que está durando que nadie sabe cómo, digamos, o sea que, y ahora viste que va bajando el dólar, después sube, no sé, ahí andamos. Pero Argentina ha tenido inflación casi toda su historia, sacando una época de 10 años, que todos nos acordamos, que fue entre el 91 y el 2001, así quedamos después, ¿no? Pero tuvimos una época que se llamó estabilidad, ¿se acuerdan esto? Que era el famoso 1 a 1. Después, desde que se tenga memoria, no sé si memoria, pero datos de economía argentina, que viene del 1900 y pico para acá, Argentina ha sido siempre inflacionaria con épocas larguísimas de hiperinflación, o sea, arriba del 1000% de inflación.
Con lo cual casi toda nuestra historia fuimos inflacionarios, salvo una pequeña época de un par de años, ¿me entiendes? O sea, literalmente fue así. Y ¿cómo se llama? El Durán, el Ecuador que, viste, por el tema de las elecciones, que lo que el tipo le dijo a ¿cómo se llama? Porque ahora el quilombo claro, Durán. Sí, no sí. Porque si estamos todos sentados acá, es por Macri Gato. ¿O no? Hasta el año pasado era Mauri. Ahora es Gato, obvio. O sea. ¿Y sí? Ni él creo que se pensaba que iba a llegar a toda esta historia, ¿no? Y el análisis que habían hecho es ¿por qué le vamos a sacar a los argentinos algo que los argentinos no quieren que le saquen? O sea, cuando van a los votantes hacen encuestas, viste que se te cuenta, este análisis y todo, ahora ni te das cuenta, pero te la hacen con los metadatos, no sé qué cosa, con internet. Vos estás en el celular hablando y la gente ya sabe que a vos no te molesta la habitación, ¿entendés? O sea, es una cosa así. Y entonces dice, a ver, inseguridad, esto, lo otro, bla, bla, bla. Es más, corrupción tampoco es un problema. En Brasil ahora es por eso ganó Bolsonaro y todo, no importa, dice que es un hijo de puta, ¿verdad? Pero no importa, pero el tema es la corrupción. Acá no importa, digamos. Fíjense que una de las que tiene más intención está con todos los problemas judiciales y toda la historia. O sea, realmente al argentino no le molesta la inflación. Y hemos vivido en inflación y nos acostumbramos a vivir en inflación. Entiéndanlo, somos uno de los pocos países en el mundo entero que tiene inflación. La economía no puede... Van a venir inversiones. ¿Qué mierda van a venir inversiones? Nadie va a poner a invertir en un país que tenga inflación. Es ilógico. Los propios argentinos no vienen a traer su propia plata cara, acá afuera, digamos, la convertir en dólares, las famosas corridas al dólar, todo eso no ocurre en ningún lado. Porque en Brasil no le importa el dólar. Obvio, y si no tiene inflación, ¿por qué le va a importar el dólar? ¿Vos vas a ahorrar en pesos acá? ¿Quién carajo ahorra en pesos? 50%, a ver si me entienden. Perdiste 50% de valor en lo que fue el año. ¿Me entienden esto? Tu billete de 100 pesos en realidad equivale a un billete de 50. No te das cuenta porque vos seguís viendo el billete de 100. Pero cuando vas a comprar te vas a dar cuenta que no te alcanza para lo que te alcanza. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Y te vas haciendo a poquito, todos los meses. Y nadie hace nada, nadie va a salir a hacer marchas por este tema. Entonces, ¿por qué carajo lo vamos a sacar? Después se le va de las manos, como le pasó este año. El hecho de que nosotros tengamos que hacer ahora la Junta de Inflación es porque el año 2018 superamos todos los índices, todos los parámetros, todo lo que pensábamos así, no, explotó todo. No hace falta que yo les explique a ustedes qué es lo que pasó el año pasado para que nosotros estemos hoy hablando de la Junta de Inflación. Entiéndanme que la profesión argentina hizo todo lo posible por no tener que aplicar esto pensando que la inflación iba a seguir bajando, porque en realidad venía bajando. La inflación fue más o menos 40% en el año 2016, salida del cepo y todo mediante. ¿Se acuerdan que había subido mucho, casi un 10% un solo mes, que fue enero, que yo después empezó a bajar? ¿Se acuerdan que era todo segundo semestre? Ahora están diciendo 20 años, ¿te diste cuenta, no? ¿Viste que antes decían segundo semestre, ahora dicen dentro de 20 años la cosa capaz que mejora? Y la cosa mejoró y de hecho en el año 2017 la inflación fue del 17%. O sea, 40, 17. Se esperaba este año que iba a estar entre el 10 y el 15, no estoy jodiendo. Y que el año 2018, ¿no? Y el 2019, que era el año de elección, iba a estar debajo del 10. ¿Se acuerdan de esto o no? Que algunos decían debajo de las dos, digamos, debajo de una cifra, ¿verdad? Debajo de las dos cifras, ¿no? O sea, 9,90, pero bueno, debajo del 10. Ahora ya se está hablando de que va a ser 30 o más. Entonces, ¿qué nos pasó? Bueno, con esa expectativa de que la inflación bajaba, desde el punto de vista contable, dijimos, el problema lo tengo atrás y no adelante. Para adelante la inflación no va a estar, como es lógico, que no está en ningún país. Ya le comenté, Paraguay, todo, o sea, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador, todo Centroamérica, México, que fue un país inflacionario toda su vida, sacando Venezuela, todos los países de la región, ninguno tiene inflación. Explicarles por qué Paraguay no tiene inflación y nosotros sí. ¿Me vas a decir que Paraguay no tiene pobreza? ¿Me vas a decir que Paraguay no tiene problema económico? ¿Me vas a decir que Paraguay no tiene problema de corrupción? ¿O no tiene problema de narcotráfico? O sea, ¿qué carajo le pasa a Paraguay que no tiene y nosotros sí? ¿La queremos tener? ¿Me entienden o no? Es claramente que queremos tener inflación. Con lo cual, lo que vamos a empezar a hacer es algo que tratamos de evitarlo de todas las formas. El país explotó y no tenemos más forma de evitarlo, y esto lo vamos a tener que empezar a aplicar desde ahora y lo vamos a aplicar varios años. Si la inflación realmente baja, o sea, no va a ser el 2019 y no va a ser el 2020, si realmente después baja, quizás lo terminamos haciendo 21, 22 y quizás ahí terminemos. Pero si la inflación sigue, esto va a seguir. ¿Me entienden? Y la declaración de que Argentina pasó a ser un país con alta inflación y todo lo demás, vino desde el exterior, vino de Estados Unidos, por eso acá, por más que quisimos, no pudimos tapar eso con la mano, ¿me entiendes? O sea, esa es la realidad porque estamos acá. Como siempre tuvimos inflación, traigo una amiga mía, se llama Mafalda, no sé si la conocen, pero para empezar, digamos, ponerle un inicio a todo esto. Esta es de las primeras tiras de Mafalda. Esto es del año 1967. No te estoy jodiendo. 67.
casi un conterráneo de ustedes, ¿no? Cosquino de Rosario, ¿no? Viene la mamá, Raquel se llama, por si alguno conoce la tira, gritando, hace una barbaridad, un escándalo con estos precios, no hay dinero que alcance y ya no sé dónde vamos a parar. Decís si no lo decía a la mañana cuando fuiste al supermercado hoy, ¿me entendés? O sea, que muchos dicen, qué genio, Quino, qué vigente. Y, oh, qué boludo, nosotros que hacemos lo mismo, ¿no? O sea, te estoy hablando casi 50 años atrás. A ver, si esto salía como chiste en la contratapa del diario, ¿cuál era la tapa? O sea, ¿de qué se hablaba durante todo ese momento para que la contratapa se refiera al tema inflacionario? ¿Me entienden? O sea, y hoy abrí la tapa del diario y ¿qué dice? Subió la inflación. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no podemos arreglar un puto problema? ¿Me entienden? O sea, literal. Somos profesionales de ciencia económica. Yo no estoy hablando con mi vieja, estoy hablando con todos contadores, ¿no? Se nota por la cara, pero para corroborar siempre, digamos, por la duda. Mafaldita, ¿no? Que siempre la estaba escuchando por ahí atrás, con su ironía siempre, se acerca que le tiene que ir al mercado de Lispire y se le ocurren frases muy originales, ¿no? La madre venía caliente, por supuesto, y la revienta. Y Mafalda termina diciendo que la inflación pone susceptible a la gente. Bueno, por favor, yo no quiero terminar así, ¿me entienden? O sea, yo insisto, soy nada más que el mensajero. No mates al mensajero. O sea, vengo yo a colaborar con ustedes, a ayudarlos, hicimos todo lo posible por no tener que aplicarlo, no porque esté mal, sino porque no tenemos la profesión preparada, porque esto es reconocer pérdidas, porque los clientes no nos van a pagar generalmente esto, porque para impuestos no se aplica, hay que deshacerlo. ¿Ustedes escucharon a algún cliente de ustedes reclamando el ajuste contable? ¿A alguno quizás le importaba el ajuste tributario? Porque haciendo ajuste tributario probablemente paga menos. Pero el ajuste contable sin el tributario, ¿sirve para algo? Cuando hay un cliente tuyo que ni siquiera le interesa y vos vas a tener que trabajar para después hacer esto, para deshacerlo, para después liquidar impuestos, ¿quién está dispuesto a pagar algo que no le interesa para nada? ¿Me entienden esto? Y todo para reconocer pérdidas. Entonces, a sabiendas de todo esto y que nadie está preparado y las cosas, y lo que vamos a hacer es una especie de más o menos, o sea, tampoco que vamos a terminar haciendo lo real, es que nosotros hicimos todo lo posible para oponernos. No hubo forma. Realmente, lo que nos pasó el año pasado con la economía argentina, con inflación casi del 50%, no hubo forma de salirse de ese. Si el parámetro era 100 y en un solo año tuviste un 50, todo el 2017 la inflación, no hay mentito, la inflación mayorista fue 17%, la minorista fue 23%, pero bueno, la mayorista fue, ¿viste IPIM? ¿Te acuerdas de esto, no? Mayorista 17%, un solo mes del año 2018, septiembre fue 16%, un solo mes el IPIM. Entonces va a poder decir que esto no hay inflación, ¿me entienden? O sea, ya habiendo 17, 20, 30% de inflación anual, la veníamos dibujando. Ya con casi el 50, el IPIM más arriba del 60, ya no podíamos dibujar nada. ¿Me entienden esta idea? ¿Sí? Así que esto, insisto, hicimos todo lo posible para aplicarlo. No vengan a putear acá. Pateale la casa a Beatriz, no a mí, ¿entendés? O sea, el consejo y todo, insisto, hicimos todo lo posible por no tener que aplicarlo. Aplicarlo porque no nos queda otra alternativa. ¿Está bien? Ahí, eso es lo que estamos. Sí, me quedé preguntando. ¿Por qué decidieron hacerlo desde ejercicios? Mira. El tema es así. El gran problema cuando, por ejemplo, empezás con norma internacional, qué sé yo, generalmente se arranca desde 2 o 3 años antes para preparar todo. O sea, por ejemplo, este año 2018, que está cerrando ahora, los bancos adoptan norma internacional. El Banco Central lo adoptó en el año 2014, a ver si me entendés. En el 2014 te dijo, en el 2018 voy a hacer esto. Y los bancos no llegaron y le pidieron prórroga. 4 años. CNB arrancó en el 2007 diciendo voy a adoptar normas internacionales para el 2011, 4 años. No llegó y lo pospuso un año y pasó el 2012, 5 años. Nosotros tenemos que hacer esto ayer. Yo antes lo contaba, pero no te puedo contar ahora toda la historia de por qué fue en junio. O sea, el desastre terminó pasando en junio. Bueno, el dólar que se fue a 30, 40, todo esto pasó en junio. Digamos, hay análisis que se hacen de todos los países a ver quién tiene inflación y quién no tiene inflación. Y en el 2018 empezamos con unos índices bestiales. Ya enero y febrero había dado índices del 4,5, 4,9, cosas así, donde veníamos de 1,3. Entonces, a ver, todo daba que Argentina era inflacionaria desde siempre, a ver si me entienden. Antes porque estaba trucho el INDEC y un montón de cosas, digamos. Entonces ahí veníamos diciendo, no, bueno, pero el índice no, que yo hasta que el Fondo Monetario un día dijo, ese índice no es creíble. 2013 dijo, una moción de censura, el índice no te lo creo más. Pusieron un nuevo índice, no sé si saben esto, pero yo contaba toda la historia, bueno, no lo voy a contar todo porque es largo, pero bueno. Después vino el nuevo gobierno y en el 2015 nos quedamos sin índice porque cuando empezó el nuevo gobierno dijo no hay datos, no se sabe todo esto, pero no había estadística, ponían el índice a dedo. Entonces volvió Todesca al INDEC, que era el que habían echado cuando vino la intervención en el 2007. Sabemos que estuvo durante 5 años sin nada. Bueno,
Cuando vino ahí dijeron no tengo datos, entonces en el 2016 dijeron no te puedo armar nada para atrás, hay varios meses que no tenemos datos, y a partir del 2016 junio del 2016 recién, los primeros meses no tuvimos nada, empezaron a mostrar las variaciones mensuales desde enero. Pero no arman más el índice. Si alguno de ustedes tiene la amabilidad de entrar al INDEC y buscar índices mayoritarios, van a ver que todos terminan en octubre del 2015. No existen índices posteriores a octubre del 2015, estamos en el 2019. No los tenemos. ¿Por qué? Porque no había datos y no había forma de empalmar las series. Los tipos empezaron a mostrar variaciones del mes. Con lo cual nosotros estamos armando índices, que era el otro problema, es decir, vamos a hacer ajuste de inflación, ¿con qué índice vamos a hacer? Si nos faltan datos, tenemos el índice trucho, etc. Entonces lo que hacemos es agarrar los índices viejos y rellenarlos de alguna forma y juntar con las variaciones. Y eso es lo que estamos trabajando. ¿Me entiendes? Todas estas cosas están así. Y a partir del 2017, ahí lanzan un nuevo índice consumidor, pero no mayorista. El mayorista está, pero nos faltan meses en el medio, digamos. Y lo único que sostenía el hecho de que desde afuera, del exterior, siguieran diciendo que no había que hacer ajuste en Argentina, era que se daban todos los parámetros, pero la inflación bajaba. Entonces le dijimos, está bajando. O sea, era como declararte la enfermedad cuando te estás curando, ¿me entiendes? El problema lo tuvimos antes, no ahora. Entonces había una idea de querer ayudar a Argentina, al nuevo gobierno, ¿viste? Como se llama el gato, habla inglés, ¿viste? La gente le gusta. Entonces, más o menos desde afuera decían, vamos a apoyar. Pero lo que pasó en el 2018 es que todo ese índice que venía bajando subió, y toda la bajada que tuvimos durante todo el año subió en un solo mes, en 2 meses en realidad, en enero y febrero del 2018. Entonces los tipos dijeron, te fuiste a la mierda. Y dijimos, no, por favor, y eso subimos con no por favor, hasta junio. En realidad los tipos se juntaban en mayo. Cuando vieron el índice de abril dio 6,5 en un solo mes. Ellos esperaban que bajara. Y después, así todo, dijeron, vamos a hacer una cosa. Te voy a esperar un mes más. Quiero ver el de mayo. Mayo fue cuando el dólar se había ido a 30. Nosotros dijimos, no es necesario. Ya con el dólar 25 se había ido todo el carajo, imagínate el dólar 30. Y menos mal, porque después el dólar fue a 40, todo lo que sabemos, digamos, o sea, en el medio fue peor todavía. Y en ese momento dijeron, vamos a esperar un mes más, no vamos a tomar la decisión ahora, vos ya tenés la nota negativa. Esto es como en la facultad. Tu primer parcial te fue mal, 2. Recuperatorio, ¿no? Que fue cuando se juntaron en mayo. Ellos vieron enero y febrero y que te fuiste a la mierda, 2. En mayo dijeron, a ver ahora cómo te van al recuperatorio. Para el culo. Te volviste a sacar 2. Ya quedaste a recursar. Y el profesor te mira y te dice, ¿me traes un trabajo práctico? Te quieren ayudar, que vos nada dando cuenta, que vos estás haciendo todo lo posible para aprobarme, ¿me entendés? O sea, me dice, te doy una semana más y me tenés que traer un trabajo práctico. Para ver si con eso llegás a un final, ¿entendés? O sea, y el trabajo práctico era mostrarme la inflación de mayo en junio. Mayo dio 7,5. En junio los tipos dijeron, tenés inflación. Y nos dijimos, no. El que estaba ya discutiendo esto era el presidente de la CNB, ayer. Y ahí dijeron, bueno, y ahí entonces como ya sabemos que todo estaba mal, la cosa era ¿desde cuándo? No me digas desde enero. Y no me agarres los cierres de junio, porque eso iba a decir a partir de hoy, y eso era 20 y algo de junio, te acabó lo que se daba. Entonces ahí también se arrodillaron bastante. Yo decía, lleva a tu hermana, hace algo mejor, ¿entendés? Porque con arrodillarse no falta, ¿no? Claro, vos le viste la cara a Yerra, ¿entendés? O sea, no daba, ¿me entendés? O sea, puso toda su buena voluntad y no le salió, ¿me entendés? O sea, entonces ahí dijeron, a partir del 1 de julio. Y eso fue, aunque no lo creas, respirar. Y ahí nos enteramos nosotros, y ahí pasamos nosotros al duelo. Yo me enteré los primeros días de julio que vino esta noticia. La trajo el propio Yerra acá a Argentina diciendo se acabó lo que sea. Y ahí fue a arrodillarse después al Ministerio de Economía para pedir que los estados contables tienen que estar ajustados, porque a su vez había un decreto que prohibía. Y el tema es el CNB, porque el CNB viene usando norma internacional desde el año 2012. Ya el hecho, que por eso se hizo todo lo posible por no entrar, ya el hecho de tener estados contables ajustados por inflación que muestren pérdida, si a vos te quedaban si querías que vinieran 2 o 3 inversores, se te van toda la mierda, ¿me entendés? O sea, que ningún inversor va a querer ir a un país que tiene ajuste por inflación. Pero en realidad Argentina ya tenía inflación y ya los inversores sabían que había inflación y que estaban poniendo plata, por eso las tasas son del 80%, chicos, no estamos jodiendo, o sea, todo el mundo sabe esto, no es que es desconocido. Ellos saben qué tasa pagamos en el exterior, qué tasa tenemos en los monopolios, o sea, eso está. El hecho de mostrarlo en el balance, lo único que va a hacer es confirmar algo que ya sabían, ¿me entienden? O sea, es malo, pero si vos no aplicás el ajuste por inflación, por el decreto, ¿se acuerdan que prohibía el ajuste por inflación?
Vos no podés decir que eso está de acuerdo a normas internacionales, porque las que cotizan en bolsa utilizan norma internacional. Y varias empresas, 30 aproximadamente, cotizan en el exterior, cotizan en el propio Nueva York. Muchas empresas, las más grandes, YPF, sin ir más lejos, varios bancos y todo, cotizan en Nueva York. Entonces el tipo dice, pará, a ver qué me está trayendo. Quiero ver qué me está trayendo ahí. ¿Vos venís de qué país? Argentina. Argentina, no, inflación, no, a ver, mostrame lo que está ahí adentro. ¿Me entiendes? Si no aplicás el ajuste de inflación, cuando ellos te declaran que tenés inflación, vos ya no podés decir que aplicás norma internacional. Y eso es peor todavía que el ajuste mismo, no sé si se entiende. Porque vos tenés que salir al exterior, al mercado, a todos lados, a decir, yo no aplico norma internacional. Y por supuesto te van a preguntar, ¿por qué? Porque debería ajustar y no quiero. Peor, ¿me entendés? O sea, quedarte fuera del mundo de norma internacional y quedarte fuera... Entonces, y Argentina, que ustedes saben lo que pasó en el 2018, pidiendo plata al Fondo Monetario, ¿se acuerdan? Haciendo el acuerdo para poder tener un tema de déficit primario, y qué sé yo, y más o menos equilibrado y todo lo demás, subiendo impuestos, haciendo todo, imagínate que encima perder todos los mercados de valores. Entonces ahí fueron al ministerio a rogar, y lo ganó, ahí sí, pues le funcionó, que habilitara la ajuste de inflación. Y eso es lo que nosotros pasó. Así que después de todo esto nosotros vamos a aplicar a partir de ahora. Y yo algún día decía, tenela ahí a la vista y todo, la RT6, podés creer, hijo de puta. Año 1984. Salieron estas tres juntas, uno se acordará. Y vamos a volver a aplicar a esta altura de la vida la RT6, ¿podés creer? Entonces, como la declaración fue en junio, dijeron a partir de julio, y ahí todo lo que me traigas de información tiene que estar ajustado. Entonces no podía ser ejercicio iniciado, tiene que ser ejercicio que cierren a partir del 1 de julio. Por eso todos los cierres de estado contable a partir del 1 de julio tienen que estar ajustados por inflación. ¿Alguno acá tiene empresas que tienen cierre de ejercicio julio? ¿Quiénes? Levanta la mano. Dicen que hiciste cosas muy malas en vidas anteriores y que se llama karma. Y venís a pagarlo en esta vida. ¿Alguien tiene empresa que cerró en agosto? O sea que lo del crucifijo antes no te sirvió para mucho, digamos. Bueno, ahí tenemos el problema práctico de que había que hacer ajuste cuando la declaración pública que hizo la profesión, nosotros lo sabemos un poquito antes, pero la profesión hizo un documento público que lo dio a conocer este consejo, no sé si saben, pero lo publicó en la página web. Entonces, no había que publicarlo, boludo. Y digo, bueno, ya está. La federación firmó una hoja donde dijo el 24 de julio del año pasado hay que aplicar la ajuste de inflación y vamos a empezar a trabajar a ver cómo vamos a hacerlo. Necesito que me entiendan esto. Si alguno venía con la idea de decir cómo zafo de esto, el ajuste no lo podemos eliminar, lo vamos a tener que hacer. Y acá, voy a decir, pero ¿cómo? Para CNB, que yo, las empresas grandes, que yo, a mí que carajo me importa, yo tengo un kiosco. Bueno, la inflación es para todo el mundo. Por eso revalúo, eso son cosas objetivas. Porque el que quiere revaluar, revalúa, que no quiere revaluar, que no lo revalúe, el que quiere dejar el balance con valores históricos del año de pedo, que lo haga. Pero con el ajuste de inflación no podemos. O lo aplicamos todo o no lo aplica nadie. Y lo tiene que aplicar una entidad civil sin fines de lucro, lo tiene que aplicar una empresa chiquitita, una micro pyme, una entidad, la empresa más grande, lo tiene que aplicar todo. Mire, de hecho, la empresa más grande de todas, YPF, no lo va a aplicar. ¿Podés creer? Te lo juro. Porque tiene moneda dólar, porque viste que ellos trabajan con un petróleo, con commodities, y ellos, su moneda es dólar, al tener moneda dólar, su contabilidad no está afectada por el puto peso. No les importa un huevo, ¿me entendés? No, el kiosco de la esquina tiene que estar ajustado y YPF no lo ajusta, podés creer a esta altura de la vida. Cambia el método de conversión, tiene una huevada, pero no lo ajusta, ¿me entendés? Así que esto lo vamos a tener que hacer todo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la profesión? Y yo vengo acá para esto. Lo vamos a tener que hacer. Venimos a acompañarnos en el sentimiento. Ya les dije, a llorar todos juntos, a hacer una cosa así. Y a su vez, a aligerar el trabajo. Lo vas a tener que hacer, pero vamos a hacer todo lo posible porque sea más simple, más práctico que el que deberías hacer. Lo que pasa es que nadie sabe qué es lo que deberías hacer. Entonces nadie entiende que lo que yo te estoy dando es menos. Porque básicamente vamos a tener que hacer 3 ajustes por inflación y cosas así, pero yo te voy a decir la verdad, tendrías que hacer 6 la puta que te parió. Y dicen que las malas noticias hay que darlas todas de entrada. Vos tenés que hacer 6 ajustes por inflación la primera vez. Ese es el problema. Entonces, sacando alguna que otra, la vamos a aplicar todo, sacando una, entonces lo redujimos. Tratamos de hacer que el trabajo sea más simple. Cuando vos veas todo el trabajo que vas a hacer, vas a decir, esto es simple, con la puta te quiere matar, ¿me entendés? Pero piensen que hubiera sido mucho más complejo, que sea más del doble de lo que vamos a tener que hacer. Y ya lo que vamos a tener que hacer es un lío. ¿Me entiendes? Esa es la realidad. ¿Estamos todos de acuerdo? Esta es la aplicación. Así está lo tengo en este momento, mirá.
Sería como una selfie. Viste que yo saqué foto antes para sacarlo más o menos con una cara buena, porque si no se me va a ir toda la mierda más o menos. Vamos a entender esta lógica. Nosotros dijimos que inflación lo tuvimos casi toda la historia, pero en realidad el ajuste por inflación contable lo aplicamos y lo desaplicamos varias veces. Desde el RT6 que les mostré recién, año 80 y pico, lo aplicamos en forma continuada hasta el año 1995. De hecho, desde el 91, 92 no tuvimos más inflación. Empezamos a tener deflación, de hecho, digamos, nosotros somos así. Pero seguimos aplicando el ajuste. No sé si alguno se acuerda, pero se hacía nada más que había una inflación que era del 4, 3, 5% anual en esa época, año 94, 95, 93, toda esa época, la inflación era muy baja y se hacía igual la multiplicación. Porque el artículo 62 de la Ley de Sociedades dice que los estados contables tienen que estar presentados de manera constante y la RT6 era una norma que había que aplicarla para todo el mundo. La veníamos aplicando un montón de años, cuando dejó de haber inflación lo único que hicimos fue, algunos se acuerdan de esto, se hacía un ajuste anual. Agarrabas los saldos del año pasado y los multiplicabas de punta a punta al año actual, eso es lo que se hacía. Nada, no se hacía ajuste adentro porque era muy poca, ¿me entiendes? Y ahí estaba de presidente uno de Patilla, ¿no se acuerdan? Y que está vivo, no sabe si está vivo, que está sentado ahí en el Congreso todavía. Yo digo, un día va a estar muerto y nadie se va a enterar. Viste que ya no le da la fuerza de su cuerpo para que suene que está sentado, ¿sabían esto, no? No le da el quórum porque dicen, che, que el Carlos no está, y todos dicen, está sentado. Entonces van dos, tres y lo empujan para abajo, para que haga fuerza en el asiento y marque como que está sentado. Y si ya no tiene nada, ¿me entendés? O sea, pero el tipo se debe reelegir ahora de nuevo, seguro. No puede salir de ahí porque va directo a la cárcel, entonces tiene que quedar ahí sentado para tenerlo fuera, ¿no? Yo, además, estar muerto un día, va a decir 3 meses y va a decir, che, ya estaba muerto, digamos. Y nadie se va a dar cuenta. Y estaba de ministro uno de ojos claros, pelado, y gritón, no sé si se acuerdan. Y iba por el mundo diciendo que habíamos derrotado la inflación, la convertibilidad y todo lo demás. Y los balances se presentaban ajustados, hasta que uno le dijo un día, che, vos decís que no hay inflación, pero acá los balances están ajustados. Y entonces ahí se enojó y vino acá a Argentina y sacó un decreto que dijo que se prohíbe hacer el ajuste. Y ese decreto salió en agosto, entonces hasta agosto no se ajusta más a partir de agosto. Ahí la profesión dijo, ¿qué hacemos? Y ahí sacamos una norma, que algunos se acordará, que dijo, hasta que la inflación no supere el 8% anual, les voy a contar dónde salió ese 8, no es significativa, no se acuerdan de esto, hubo una norma que durante varios años, que eso quedó en el imaginario colectivo, que era que si no superaba el 8 no había que aplicarlo. En realidad eso fue así, la inflación anual era el 4 o 5%, y había un informe de, capaz que lo que escuchado nombrar, de Enrique Ford Newton, no sé si te suena, que él tenía una opinión de que el 10% ya era significativo, no sé qué, entonces 5 no porque era poco, 10 no porque era mucho, 8. No, chicos, no fue así la cosa, fue re técnico todo, hicieron un estudio de mercado, todo mentira. Entonces se juntaron a las 8 de la noche y dijeron, ¿cuánto ponemos? Ponerle el 8 a la misma. Y así salió una norma que dice ponerle el 8. Lo sé porque me lo cuenta uno de los que lo hizo, que dice, éramos dos, estábamos sentados en la oficina y dijimos, ¿qué hacemos? Mañana vencían los balances y dijeron, ponele el 8 y a la mierda. No puedo decirlo, no. Y eso muere después cuando empiezan a salir las normas internacionales y nosotros nos adecuamos con el RT16, 17, 18 y 19 a las normas internacionales. Y pocos saben esto, pero ahí cambiamos el esquema y ahí dijimos, cuando hay alta inflación o inflación significativa, hay que aplicar ajuste. Cuando la inflación es baja, o sea, no hay alta inflación, no hay que aplicar. Nosotros lo tradujimos medio para el culo porque pusimos, cuando hay estabilidad, porque en esa época había, no se aplica el ajuste y cuando hay inflación se aplica. Así es lo que se escribió en la norma. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces dejamos de aplicar el 95. Ahí tuvimos toda la etapa de los 90 del 1 a 1 hasta que voló todo por los aires en el 2001 y a partir del 2002 empezamos a tener inflación de nuevo. En 2 meses tuvimos 30% de inflación también, en febrero del 2002. Algunos se acordaron lo que pasamos en el 2002 después de la crisis, ¿se acuerdan? Que fue el 2001 y voló todo y que yo 5 presidentes y lo que pasamos en medio. Y nos quedó uno cabezón, ¿se acuerdan? De Loma de Zamora. Que se trajo un amigo de él que se llamaba Lavadero, Labaña, no sé qué. Que ahora te suena porque el hijo de puta va de nuevo, ¿no? Estaba en ese momento y era el ministro. Y este trajo un concepto que se llamó estagflación. No sé si se acuerdan, pero era lo mismo, que es contrario a todos los libros de economía, que es estancamiento económico con inflación, que no puede ser, ¿entendés? Porque si estás estancado tendría que ser baja los precios, deflación. Bueno, nosotros tenemos las dos cosas a la vez, suben los precios y no vendés. Digamos, una cosa... Sí, somos raros. Es más, si te quedaba un puto libro de economía, tiró la mierda, porque la ley principal de cualquier economía, que es la ley de la oferta y la demanda, es la base de la economía, en Argentina no se cumple. Exactamente. Acá cuando aumentan los precios hay más demanda, ¿viste? Que sube el dólar, la gente va corriendo a comprar más. Ahora que está bajando, ¿viste? No comprar ni ¿para qué si está bajando? El día que suba voy a comprar, hoy no. ¿Para qué? Si baja, ¿entendés? O sea, ¿entendés? O sea, ¿cómo querés que apliquemos la economía en Argentina? Por eso nos va así nosotros. La gente no nos entiende directamente. Somos un país raro, ¿entendés? O sea, totalmente contrario a todo.
Y ahí había que aplicar ajuste por inflación y nos pasó lo mismo que acá. Estaba el decreto del año 95 que lo prohibía. Y ahí también salió CNB a la calle a decir, necesitan, igual que este año, necesitamos aplicar el ajuste, y ahí salió un decreto en 1269 del año 2002 que dijo, vos tenés que ajustar, ¿me entiendes? Y no se ajustaba porque nos basábamos, que ahora lo vamos a mostrar, en el artículo 10 de la ley de convertibilidad, que aunque no lo crean sigue vigente hoy. Que ese artículo decía que se prohibía, porque la ley de convertibilidad en el año 91 dijo, no podemos indexar precios, ajustar y todo esto, porque si no la inflación no paraba nunca. Como había hiperinflación se ajustaba todo. Para no poder ajustar dijeron, a partir de ahora no se puede ajustar más nada, se prohíbe ajustar, ¿no? Y ahí dijeron, entonces los estados contables, también. Y dijimos, los estados contables no son un precio ni una tarifa, nada de todo lo que dice ahí el artículo, pero todo el mundo dijo, los estados contables también. Entonces ahí dijeron, hay que ajustar. Como en el 2002 había que empezar a ajustar de nuevo, pero ese artículo seguía vigente, el decreto le agrega un párrafo a ese artículo diciendo, esta derogación no alcanza a los estados contables. O sea, le agregamos un párrafo con un decreto, todo muy jurídico, todo lo que estamos viendo claramente, y dijimos, no hay que ajustar. Y a partir de ahí no se ajustó. Pero ahí hubo ajustes tributarios, perdón, no hubo ajuste tributario. Lo mismo que va a pasar este año. Lo tengo que decir bien, por eso me confundo. En realidad sí había ajuste tributario, porque la ley de impuesto a las ganancias trae la ley del ajuste tributario, pero desde el año 92, la ley 24073 había dicho que el ajuste fiscal se aplica, artículo 95 de la ley, con el coeficiente que publica la FIP, no el INDEC. Y la FIP, por ley, estaba obligada a publicar coeficiente 1. Por lo cual nadie puede decir que no ajusta por inflación, sino que ajusta multiplicando por 1. ¿No se sabe la tabla del 1? La del 0 y la del 1 te sale, ¿o no? Ya más adelante no, pero el 1 te sale. Con lo cual nosotros decimos, base imponible multiplicada por 1, y ahí es el costo original multiplicado por 1, todo por 1. Las empresas se empezaron a dar cuenta. Hasta el 1 a 1, en los 90 no había problema porque no había inflación, entonces se multiplicaba por 1 y por nada era lo mismo, porque estaba todo al mismo precio. Pero a partir del año 2002, que empezó a haber inflación, y los estados contables se ajustaron por inflación, los empresarios empezaron a dar cuenta que pagaban impuestos sobre una ganancia que en la contabilidad decía que era pérdida o era poca ganancia y tenía que pagar impuestos como si fuera millonario, ¿me entienden? Y muchos empezaron a prestar amparos, ¿no se acuerdan de esto? Por la inconstitucionalidad, por la confiscatoriedad, bueno, entonces amparo terminaron ganando en el año 2009, fallo de corte, Candy, qué sé yo, bueno, todas estas cosas se siguen discutiendo hoy día todavía. Y ahí el gobierno dijo, che, me están haciendo un montón de amparos por el tema tributario. Y todo esto porque la contabilidad muestra que hay ajuste y no sé qué, y está ajustada, no sé qué, saca la mierda todo esto. Entonces, en marzo del año 2003 sale un nuevo decreto que modifica el de julio del año 2002, donde dice a partir de ahora no puedes ajustar más. Y le saca el segundo párrafo que le había agregado el decreto 6 meses antes. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No sé. Ahí tuvimos que aplicar la justificación del 2002 hasta un pedacito del 2003. ¿Se entiende esto? Y por primera vez en la profesión nos planteamos la duda de cómo hacerlo. Porque hasta ese entonces veníamos aplicando la RT6 hasta que la dejamos aplicar porque no era significativo, ¿se acuerdan? Ese es el concepto. Pero en el medio, en el 2000, cambiamos que si hay inflación tengo que aplicarlo y si no hay inflación no. Y entonces dijimos, cuando reanudo el ajuste, después de venir sin hacerlo, ¿cómo lo hago? Entonces ahí nosotros lo que tenemos es este periodo, de este lado sería este periodo de acá, que son los años 90 que hubo estabilidad. Entonces si yo me paro en el 2002, ¿no? Enero del 2002, y miro para atrás, la verdad es que no había inflación, era estabilidad. A ver si me entienden. Los pesos eran un peso en un dólar, ¿se acuerdan que hasta el 2001 funcionó? Y si yo había comprado algo en el 98, o incluso en el 92, lo ajusté hasta el 95, o lo compré en el 96, o en el 98, o en el 2000, todo estaba en el 1 a 1. ¿Se entiende eso que digo? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Cuando tuvimos que reanudar el ajuste, algunos se acordarán de esto, nos paramos al inicio del 2002 y dijimos, todo para atrás, no voy a buscar el origen de la partida, todo está en diciembre del año 2001. Porque en realidad, hasta el 95 que ajusté y todo lo del medio, estaba todo en el 1 a 1. Era la misma moneda que diciembre. Entonces, no se hizo, que es lo que, otra de las diferencias con hoy, un ajuste retroactivo para atrás, sino que se arrancó de ahí para adelante. ¿Se entiende todo lo que digo? Se hizo un ajuste adentro del año 2002, pero no para atrás. Y no había información comparativa y todo lo demás. ¿Está ok? Y la otra, si yo tengo una empresa que cierra junio, por ejemplo, o la loca que tiene una que cierra en septiembre, o tiene otra que cierra en julio, entonces dice, bueno, ¿cómo hago? Porque tengo que ajustar desde enero, pero cierro en julio, con lo cual yo arranqué en agosto del año pasado. Tengo 5 meses y 7 meses, ¿no? Entonces dije, bueno, es fácil. Los 5 meses del año pasado no se ajustan y 7 meses de este año sí. ¿Posta? Sí. Ajustar la mitad nada más. Ajustar los meses de este año. Pero tenía una cierta lógica porque como los meses anteriores no había. Entonces los cierres intermedios nos tocaba que teníamos balance la mitad ajustado y la mitad no. Y si cerrabas diciembre, en el año 2003 tenía 2 meses ajustados hasta febrero
No sé si acá también lo aplicaban hasta febrero o siguieron hasta septiembre, porque también hay una norma de la profesión que dijo no, es así, y después la cortó en septiembre, se usaban todo esto, pero hubo una diferencia entre el decreto y todo lo demás. Yo creo que ustedes acá en Santa Fe cortaban en febrero también. ¿No? ¿En septiembre? Bueno, si no es febrero, es septiembre, no me rompa la bola. ¿Cuándo fue? ¿Vos sabés? No, tampoco. No. Entonces, cerraron en febrero, en septiembre, lo que sea, y vos decís, tengo un estado contable con 2 meses ajustados o 9 meses ajustados y el resto no. ¿Me entienden esto? Sí. Entonces, arrancamos y cortamos donde quisimos, así en el medio, y por otro lado, no anticuamos para atrás. Y nos pareció que eso que hicimos era lo que decía la norma y lo que había que hacer. ¿Está bien? Pensemos que en ese entonces veníamos usando el criterio de la norma internacional. Cuando preguntamos cómo hacer eso en la norma internacional, todo el mundo dijo, nadie sabe porque nadie hizo esto todavía. La posta es que nadie usaba las normas internacionales, nosotros tampoco. Hasta el año 2005 las normas internacionales se usaban como base para escribir la norma local parecida, para que todos tengamos una norma parecida a un estándar. ¿Se entiende esto? Sí. En el 2005, la Unión Europea decide unificar los mercados de valores. Con lo cual dijeron, cualquier empresa que cotice en cualquier país de la Unión Europea, son 30 países, puede cotizar en cualquier otro. Así como una persona puede ir a trabajar en cualquier otro, viste, no hay frontera, el euro es la moneda común, todas estas cosas, ¿no? Entonces dijeron, bueno, lo mismo en los mercados de valores, pero tenemos que tener una norma común. Y ahí dijeron, ¿cuál? Y, la de Alemania, la de Francia, se saca la pina, la segunda dijo, no, tomemos una que no sea la de ningún país. Y ahí adoptaron la de las normas internacionales. No te estoy jodiendo, así fue. No, año 2005, por primera vez se usan las normas internacionales en la práctica. ¿Está bien? 30 países a la vez. Todos los que cotizan en bolsa. Empresa. Entonces ahí saltó un país de esos 30, que era Bielorrusia, que tenía inflación. ¿Puedes creer? Entonces dijeron, ¿cómo hago esto? Y todo el mundo, ¿cómo arranco? Porque yo no venía aplicando ajuste y ahora tengo que ajustar porque ahora tengo que aplicar la norma esta nueva y tengo que ajustar. ¿Y cómo hago? ¿Arranco desde ahora? El tipo dice, vos ya tenías inflación, yo tenía inflación, pero no lo venía reconociendo. Entonces no podés arrancar desde ahora. Tenés que ir para atrás y traer toda la inflación que vos no reconocías, la tenés que traer ahora. Y tampoco puedes arrancar de golpe. Todo tu estado financiero, todo tu estado contable tiene que estar ajustado. Y si el estado contable es comparativo, tenés que ajustar el año actual y el comparativo. Cuando eso, y así todo salió una interpretación. Es la interpretación número 7 de las normas internacionales, fecha 2005, diciendo todo esto que estoy explicando, más el impuesto diferido. Cuando sale esa interpretación y nosotros la leemos, dijimos, hicimos todo para el orto. ¿Me entendés? Porque en el año 2002, cuando hicimos esto, hicimos todo mal. Porque no fuimos para atrás, porque arrancamos de cualquier mes, porque no hicimos el comparativo, ¿me entiendes? Hicimos todo mal, ¿me entiendes? O sea, pero como en ese entonces ya no había que aplicar la ajuste de inflación, dijimos, lo pasado, pisado. Sí, son términos muy así técnicos que nosotros usamos. Y por otro lado, tampoco estábamos usando norma internacional acá. Entonces era inocuo todo esto. Dije, bueno, la gente no sé. Bueno. En su momento, cuando había que investigar, dijeron, ¿qué país hizo esto? Y ahí dijeron, Argentina. Y dijeron, bueno, no, un país, ¿no? O sea, alguien que lo haya hecho bien, digamos. Argentina no me sirve de base, ¿me entendés? O sea, entonces no tomaron lo que hemos hecho nosotros como una base para todo esto. En el año 2012, las normas internacionales se empiezan a usar acá en CNB, ya lo expliqué. ¿Se entiende esto? Y ahí nos dimos cuenta de que la norma argentina, que decía, arrancá de golpe, no vayas para atrás, estaba mal con la norma internacional. Entonces dijimos, pará, se nos va todo el carajo. Si habría que hacer el ajuste de inflación ahora, quienes cotizan harían una cosa y el resto no. Estamos para el culo. Tenemos que cambiarlo. Y esto pocos lo saben, pero en el 2013 salió la RT 39, que modificó todas las normas de ajuste de inflación argentina, incorporando el 100% trianual, que hay que hacerlo retroactivo, todo esto. Con lo cual, la norma actual, que ahora dijimos que la fecha principal es julio, que ahí me preguntaban, pero sería 1 de julio del año 2018, a partir de ahí tengo que aplicar la ajuste de inflación. Entonces, ¿qué dirías? Supongamos que tengo, no como esta loca, sino que alguno tiene cierre de ejercicio 31 de diciembre, por ejemplo. Sí, hay alguno que otro. Vos también. Entonces, dijimos, ¿cómo hago? ¿Arranco, tengo un balance que cierra el 31 de diciembre? Entonces, ¿arranco de julio en adelante? No. Porque la inflación existe, no es que no hay. Antes teníamos el 1 a 1 de última, ¿viste? No había estabilidad. Ahora no. Yo puedo decir que en este periodo que hay acá no hubo inflación. O sea, puedo decir que desde el año 2003 para acá ya no hubo inflación y está todo en la misma moneda. Puedo decir que si compré algo en el 2004 o en el 2008 o en el 2012 está en la misma moneda que el 2018, ni a palo. ¿Está bien? Con lo cual yo no puedo arrancar de ahí. Tengo que arrancar desde mi ejercicio completo. Y no nos podemos olvidar que ahora estamos presentando información comparativa, 2 columnitas. Con lo cual, si yo tengo que ajustar el 31 de diciembre de 2018, tengo que ajustar sí o sí el 31 de diciembre de 2017. ¿Está bien? Sí o sí, porque es mi comparativo. Y ahora vamos a hacer una explicación. No tengo fuerza ni para abrir un cosito, imagínate. Chicos, estoy bajando de peso, no comemos hace un montón de años. 2 meses sin coger por todo esto, imagínate.
Patrimonio al inicio, patrimonio al cierre. ¿Viste? Yo tengo un patrimonio inicial, ¿se ve más o menos esto? Bueno, pagá la entrada, escucha. ¿Ahí se ve mejor? Patrimonio al inicio 1000, patrimonio al cierre, momento 1 pongamos, año 0, año 1, 1500. Por diferencia patrimonial, el resultado es 500. Chicos, esto es conta 1. Esto es Luca Pacioli, el cura lo había hecho ya, ¿me entendés? O sea, esto no estoy diciendo nada nuevo. Ahora, si yo digo que tenía 1000, ahora tengo 1500, gané 500. Pero, si en el periodo hubo un aporte de 200, mi resultado es 300. O si en el periodo hubo una distribución de 100, mi resultado es 600. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual sería patrimonio inicial, patrimonio final, más menos aporte, retiro, me daría el resultado. ¿Estamos todos bien? No estoy jodiendo, eso es el resultado. O sea, el resultado surge por diferencia patrimonial. Es el aumento o la disminución del patrimonio que no haya sido causado por los propietarios del ente. ¿Se entendió esto que estoy diciendo? Sí. Es contabilidad 1, ¿no? La base de la contabilidad. Ahora, cuando hacemos ajuste de inflación, yo esta cuenta no la puedo hacer más. Porque estoy comparando 1000, que es moneda del año pasado, con 1500, que es moneda de este año. Con lo cual, yo lo que tengo que hacer es ajustar el patrimonio inicial para llevarlo a moneda de cierre. Si la inflación del año es 40%, lo que yo obtengo acá es 1400, el resultado ya no es 500, sino que es 100. Y si la inflación en vez de ser un 40 fuera un 80%, esto sería 1800, el resultado es 300, pérdida. Con lo cual, el resultado nominal, sin ajustar por inflación, la realidad es la misma, la empresa es la misma, los patrimonios son iguales, ¿estamos todos de acuerdo? Si yo no ajusto por inflación, hay ganancia 500 y pago impuestos sobre 500, ojo, porque es así. Y cuando hago ajuste por inflación, el resultado me da 300 de pérdida. Y sigo pagando sobre los 500, ¿no? Que ahí te quiero ver con tu cliente para aplicar esta historia, digamos, después. ¿Estamos entendiendo esto? Y esta es la realidad. Por eso el ajuste de inflación es tan complejo, porque llega al propio descreimiento de la disciplina contable. Porque uno que está afuera, digamos, a nosotros nos cuesta verlo a veces. Imagínate uno que sea un empresario, que sea un abogado cualquiera, y te dice, ¿cómo? Pará. Vos me decís que sos contador, que supuestamente sos especialista en hacer esta cosa que es contabilidad. Y vos me decís que si haces una cosita que se llama ajuste de inflación, o sea, no haces la ganancia y si la haces la pérdida. ¿Qué carajo es eso? Entonces, porque la pregunta sería, ¿ganaste o perdiste, hijo de puta? ¿Me entendés? O sea, yo quiero saber si ganaste o perdiste. O sea, cierre el año. ¿Ganaste o perdiste? Depende. ¿Vos qué querés? ¿Para impuestos, para contabilidad, con ajuste, sin ajuste? Nosotros se lo cambiamos como uno. Y entonces ahí, claro, la gente dice, la cagada, ¿me entiendes? O sea, descreo de la propia disciplina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Con lo cual, yo no puedo determinar un resultado si yo no tengo un patrimonio al inicio ajustado al cierre. Yo no puedo determinar el resultado del año 2018 si yo no tengo el patrimonio, del año 2017. Como el patrimonio 2017 es mi comparativo, yo lo voy a tener ajustado. Pero para tener el comparativo que me diga el resultado del año 2017, yo necesito el 2016. Con lo cual, para empezar, nada más, yo tengo que empezar trabajando con el año 2016 para después hacer el 2017, para después poder llegar a hacer el año 2018. Y a vos te está dando la sensación que son 3. Y yo te digo, te estás equivocando, porque en realidad lo que vas a tener que hacer son 6. Porque todos estos se van a hacer en cada unidad de medida y después hay que llevarlos todos a otra unidad de medida, porque todo te va a quedar en distintas monedas. Y se tienen que reexpresar varias veces más. Ya te cagué el día. Chicos, tenemos un problema. Parado en ese momento, que es el año 2016, ¿no? Que sería el inicio del año 2017, ¿lo puse en 2016? Sí. La pregunta sería, como dice acá, ¿no? ¿Todo está en moneda del último mes del periodo anterior? ¿Puedo decir que todo está en moneda de diciembre del 2016, como habíamos hecho acá, que todo estaba en moneda de diciembre del 2001? No, a la mierda, o sea, yo ya no puedo ahora encima decir eso, me tengo que traer toda la inflación no reconocida durante este periodo. Y voy a hacer más malo aún todavía. Es mucho más todavía. Ni siquiera es eso solo. ¿Se entiende? Te digo así. Y tenemos otra situación que necesito que ustedes me ayuden. Yo les agradezco a todos ustedes que están acá sentados, pero no sé si saben, hay gran parte de la profesión contable argentina que ni se está enterando de todo esto todavía. Así que necesitamos que esto se divulgue.
Ahora salió hoy una tapa en el diario también, o sea, se está haciendo por todos lados, porque hasta ahora había como una muy mala información, porque todas las noticias que salían en el diario decían, los balances no se van a ajustar, no se van a ajustar los balances, no va a haber ajuste de inflación en los balances. Si vos leías la nota, todo lo que hablaba ahí era tributario, porque en la calle no se distingue esta situación de que hay un balance contable y un balance fiscal. Nosotros no lo entendemos, imagínate lo va a entender la gente, ¿entiendes? ¿Quién carajo va a titular el diario hablando del balance contable? Nadie. El título que salía era el balance fiscal. Entonces cuando decían, no se van a ajustar los balances porque no va a haber el ajuste tributario, de hecho no va a haber el ajuste tributario del 2018. O sea, todas esas noticias eran verdad. Pero el título daba confusión. Entonces uno dice, ya hay que ajustar, y otro dice, no, si yo leí en el diario que dice que no se va a ajustar el balance. No, fue el banco francés que lo ajustó, viste que se pero tú, el banco francés ajustó, pero el resto no sé, viste, tú una historia así, una mala información que había en un montón de lados. Así que necesitamos que lo divulguen. A todo contador que ustedes conozcan, vos tenés que ir y decirle, ¿sabes qué? Este año, cagale la fiesta a quien sea, ¿me entendés? O sea, vos estás en un asado, una cervecería, donde vos estés, vos ves, este estudió conmigo en la facultad, che, tenés que hacer la contemplación, te vas a la mierda. Lo dejas ahí, con el culo para el otro lado y a la mierda. Decirle, son 6 y te vas. O sea, anda a preguntar consejo, hablar con Beatriz, y a la mierda, ¿me entendés? Eso es lo que tenés que hacer. ¿Estamos de acuerdo con esto? Esa es la práctica. ¿Qué es lo que decía la ley de convertibilidad? Artículo 10 de la ley de convertibilidad. Esto está vigente hoy, nadie lo cree, pero está vigente este artículo de la ley. Dice que se deroga, desde el año 91, todo lo que actualice precio, indexación por costo y todas esas cosas que está ahí, repotenciar deuda, todas esas cosas. El decreto, ya les comenté, en el año 2002, 1269, dijo, tengo que ajustar, y agregó un segundo párrafo que dice, esa derogación que está acá arriba no alcanza el estado contable. El decreto original de agosto del año 95, que era el 316, decía que esto estaba derogando el ajuste contable. Aparte, paralelo a esto tengo otra ley, que es la ley de sociedades, ¿la conocen? Que se llama Ley General de Sociedades, cuyo artículo 62 dice que los estados contables se tienen que presentar en moneda constante. ¿Se acuerdan? De ahí salió la RTCA y todo eso. Teníamos la ley de sociedades que decía moneda constante, y después teníamos este artículo que prohibía indexaciones. La interpretación del decreto era que esas indexaciones prohibían esa prohibición prohibía el ajuste contable. Cuando sale la obligación de ajustar, le agrega un segundo párrafo diciendo esto no está alcanzado por los estados contables, para los cuales hay que aplicar el artículo 62 de la ley de sociedades. Y el decreto 664 modifica el 1269, elimina el segundo párrafo que había incorporado el 1269 y dice a partir de ahora no se ajusta más. Ese es el decreto que estaba vigente hasta hoy. Estaba vigente hasta fines del año pasado, básicamente. Donde ahí salió lo nuevo que tenemos hoy, que hasta hace poco veníamos dando charlas y todo casi con nada, porque era con lo que teníamos, que era la norma contable nada más. Pero esto sale ahora con una ley. La ley 27.468 salió publicada en el boletín oficial el 4 de diciembre del año pasado. Esta ley es tributaria, te voy a contar de dónde sale. Les conté que estaba el tema de la discusión de multiplicar por 1, ¿se acuerdan? Y muchas empresas durante un montón de años siguieron con esta historia de hacer juicios basándose en el fallo Candy del año 2009 de Corte Suprema, que no es directo, sino que tiene que hacer un juicio. ¿Alguno de ustedes tiene alguna empresa, algún cliente que esté haciéndole juicio a la FIP o hizo juicio a la FIP por el tema tributario? No, pero hay muchas empresas que sí, porque para hacer ese juicio, vos le tenés que hacer un juicio a la FIP. Preguntate a los clientes de ustedes si le quieren hacer un juicio, porque te vas a hacer un juicio a la FIP va a decir, ¿para qué quiero ver lo que estás haciendo vos? No quiero que me veas nada, dicen la mayoría, ¿no? O sea, vos tenés que tener todo muy limpita tu casa para poder ir a discutirle algo, para decirle, vos lo estás haciendo mal, y él se da vuelta y dice, vos sabés la cantidad de cosas que hace mal, hijo de puta, que déjame ver lo que estás haciendo. Entonces ninguno de los clientes de ustedes se mandó un juicio de esto. Pero muchas empresas que tienen que garpar, que están todo en regla, que tienen todo bien, que son agentes de protección de derechos nacionales, que sé yo, toda la historia, bla, 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 estos tipos dicen, pará porque estoy pagando mucha guita y hicieron juicio, ¿se entiende? Y el gobierno le pagó. Cuando vino el nuevo gobierno en el año 2015, 2016, se encontraron que tenían que andar pagando un montón de juicios por este tema tributario que venía del año 2002 y toda la pindonga esta. Entonces los tipos decían, ¿qué onda? Entonces, 2017, reunión en el ministerio, en ese momento era el Ministerio de Hacienda, todo, viste que había un montón, después lo juntaron todo de nuevo, pero había un montón en ese momento. Entonces se juntaron todos y dijeron, che, tengo un quilombo por ustedes que el tema, me están reclamando el tema del ajuste contable, el ajuste fiscal, el ajuste del balance, todo esto. Y entonces estaba CNB, Banco Central, todo esto. Y le dice, el CNB se para y dice, para. Ese tema, miralo a este loco que se llama AFIP. Yo no tengo nada que ver. A mí ni me miren, porque yo no tengo ningún balance ajustado por inflación y nadie me está reclamando el ajuste por inflación. ¿Serio? Claro. ¿Y el del Banco Central? A mí tampoco. ¿Vos viste algún banco reclamando el ajuste fiscal, el ajuste contable? No. Entonces, miralo al del, ¿cómo se llama? Al de la AFIP. Y entonces ya le dice, ¿a vos te está? Sí, a mí me rompe el culo. ¿Y por qué? Porque vos tenés una norma que es casi un chiste, que dice multiplicar por 1. La gente se da cuenta que la estás cagando. ¿Me entendés?
¿Y ustedes? ¿Por qué ustedes no? Y nosotros lo multiplicamos por 1. Nosotros directamente no lo hacemos. O sea, nosotros lo hacemos multiplicando por 1 y la gente se queja. Y ustedes no lo hacen y la gente no se queja. Claro. ¿Y por qué no lo hacen? Por eso hay una norma que hacen esto, ¿cómo se llama esto? Los putos contadores, esto. Que dice que no hay que ajustar si no se llega a un 100% acumulado en 3 años. Y no llegamos. 2017. ¿En serio? Claro. ¿Y nadie discute esa mierda? No. ¿Y me discuten multiplicar por 1? Sí. Porque ahí tienen que pagar impuestos. ¿Y no te van a venir a discutir esto de que vos no llegaste al 100 y todo lo demás? No, nadie lo discute. ¡Qué genio estos! ¿Cómo se llaman? Los contadores, claro. No sabía que eran tan buenos estos pelotudos. Pero tampoco es algo que inventamos acá. No, esto es internacional. Mira, los contadores del mundo entero, claro, no somos los argentinos, pusieron esta cosa del 100%. Y todo el mundo lo respete. Y entonces, ¡wow! ¡Qué genio! Y se me ocurre una cosa. Si yo llego a poner en la liquidación, en la ley de impuesto a las ganancias, que no se haga el ajuste no porque hay que multiplicar por 1, que me lo están discutiendo en todos los tribunales, sino que no se hay que hacerlo porque no se llega al 100. No me lo van a venir a discutir. Y no sé, pero capaz que no. Va a ser más difícil por lo menos, porque es un concepto internacional, todo el mundo lo sabe. Ya no es multiplicar por 1, que es los amparos y todo lo que vos tenés ahí ganado. Entonces ahí ya no hay jurisprudencia, todo. Y los hijos de puta cambiaron la ley. Ley de reforma tributaria. Chicos, la 24.730. Que salió el 29 de diciembre del año 2017, cuando se fue la economía a la mierda este día. Ahí se fue el dólar, ahí empezó la inflación, empezó todo. Ese día sacaron la modificación. ¿Y qué pusieron? Que tiene que llegar al 100%. Y los tipos estaban re tranquilos, porque acá no pasa nada. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar al 100%. Pero hay un quilombo para atrás, no. ¿Qué dice la ley de impuesto a la ganancia? Desde el 1 de enero del año 2018 en adelante. Con la idea de que no iba a llegar nunca al 100. Porque para llegar al 100 tiene que tener más o menos un 26% anual. Como en el 2018 iba a haber entre un 15 y un 20, después iba a haber entre un 10 y un 15, después menos al 10, todo esto no íbamos a llegar nunca. Entonces estaban todos, descorcharon y estaban felices y contentos. Esto es la mejor ley. Es más, estaban tan felices, tiraban pedo de color por los aires, que bajaron la alícuota del impuesto al 30-25, ¿me entendés? Cosa que no hizo ningún gobierno en la historia. Estos locos lo hicieron, bajaron la tasa, pusieron ahí una cosa con los dividendos, pero la tasa la bajaron. Y pusieron el tema este del, se le ocurrió este año ponerlo de la renta financiera, pero el año pasado se acuerdan que habían bajado, sacaron bienes personales, habían hecho todo, este año metieron todo de nuevo. Pero el año pasado, 2017, el anterior habían sacado todo. Eran todos felices. Y ahí cambió la ley, cambió todo, reforma tributaria, ahí metieron el revalúo, todas esas cosas metieron nuevo. Ojo, había un ajuste, lo que voy a decir no es que no había ajuste, sino que había un ajuste nuevo. Para los bienes que se incorporen a partir del 1 de enero del año 2018, esos iban ajustados, ¿saben? Hay dos ajustes hoy en la ley. El ajuste general de todo y el ajuste de los nuevos bienes. ¿Por qué? Porque ningún empresario iba a venir a hacer un aporte porque el tipo viene y te dice, si yo invierto en Argentina y hago una fábrica, pongo máquinas y todo lo demás, pasan 2, 3 años, 4, una fábrica se amortiza a lo largo de 30, 40, 50 años, lo que fuera. Cuando yo lo vengo a amortizar, el día que lo voy a deducir impuestos, estoy deduciéndome mi migaja porque por inflación se me desvalorizó todo, ¿me entienden? Entonces, eso quedó todo licuado. Entonces decimos, no, yo te voy a ayudar. Trae la plata porque tu plata va a quedar ajustada. O sea, las nuevas inversiones que se hagan a partir del 1 de enero del año 2018 van a tener un ajuste. Las viejas inversiones no. Che, pero no se van a dar cuenta, no, pero a ellos los venimos cagando hace tantos años que la gente no se queja, no pasa nada, los argentinos son así. Los nuevos sí, pero los que van a venir nuevos los dejamos en serio. Entonces, todo está todo escrito en la ley, esto es así, ahí tenés dos ajustes fijos. Todo el análisis que habíamos hecho fin del año pasado, principio de este año, era que íbamos a pasar exactamente al revés, que íbamos a tener ajuste fiscal y no contable. Íbamos a tener algunos activos ajustados fiscalmente, los nuevos, los viejos no, y no iba a haber ajuste contable porque contablemente no íbamos a llegar nunca a aplicarlo. ¿Me entienden esto o no? Y ahí salió la ley de decir, y el que revalúa el 31 de diciembre del 2017, ¿se acuerdan? Ese también, por los viejos bienes revaluados, ese va a poder revaluar y va a poder ajustar después, pero tenés que pagar un impuesto antes, ¿entendés? Que no creo que ninguno de ustedes, porque ese impuesto era carísimo, ¿se acuerdan que pagamos el 10%? Que había un montón de alícuotas, pero era básicamente un 10%. ¿Se acuerdan de esto? Todo esto está en la ley, chicos. Después vino el año 2018, se fue todo al reverendo mierda, y empezaron a aparecer noticias en el diario a mediados de año, junio, diciendo, vuelve el ajuste fiscal, vuelve los tributaristas más reconocidos del país poniendo, vuelve el ajuste fiscal, reunión en el Ministerio de Nuevo, ya ahí había uno solo, viste que lo juntaron todos de nuevo. Entonces digo, ¿qué pasó? Bueno, ¿quién está diciendo esto? ¿Qué les pasa a esta gente que dice que no vamos a llegar? ¿Por qué? Porque como había que aplicar a partir del 1 de enero del año 2018 en adelante, los tipos dijeron, tengo que llegar a 3 años, 2020, 2019, 20, para llegar a aplicarlo. Entonces alguien dijo, ¿y qué hago el primer año? Entonces la ley del año pasado, del anterior, 2017, lo que dice es, para el año 2018 tenés que llegar a un tercio, 33,33.
esto está mal, y nosotros se lo dijimos cuando era el proyecto, en el Consejo Profesional dijimos, che, no es un tercio, porque la inflación es acumulativa, esto es exponencial. Tenés que sacar la raíz cúbica de 100 para ver cuánto es el primer año, que no es 33, sino 26. Y los tipos dijeron, ya sabemos. Pero esto es un proyecto que va al Congreso, viste, como todo, te lo agarra Lilita Carrió, le habla de la raíz cúbica de 100, se fue toda la mierda, viste cómo es. Viste que ella es de otro gobierno, aparte. Entonces dice, no, ponele el 33 donde la gente lo va a entender un tercio más fácil que todo esto. Che, pero no te da, no importa, porque si vos haces 33, te da 120, boludo. Bueno, no importa, total, la gente, ¿qué se entera? No vamos a llegar, no pasa nada. Y salió la ley así, un tercio. Entonces vino la noticia en el diario que decía, vamos a llegar a hacer la cosa. Y entonces el tipo juntaba en la reunión y dijeron, no vamos a llegar, sí vamos a llegar, no vamos a llegar, sí vamos a llegar, no. Y dice, sí, no vamos a llegar al final. ¿Te acuerdan que había salido hasta el gato este a hablar? Y decía que iba a llegar al 30, ¿se acuerdan? Y después se levantaba, se iba a la mierda y lo dejaba Duyonde con una cara de orto diciendo, ¿y ahora qué explico? ¿Se acuerdan de esa? Y el dólar se iba a la mierda otra vez, ¿te acuerdan? Que decían, no hablen más, cada vez que hablaban a la mañana se iba todo al carajo, ¿se acuerdan de esto? Esto pasó el año pasado. Y entonces, ahí dijeron, vamos a llegar al 30, pero no al 33. 32,9, pero no con 33, o sea, no vamos a aplicar. Y uno que estaba en la reunión le dijo, ya llegamos. No llegamos, sí, ya estamos arriba del 30, imagínate a diciembre, a junio es 30, no, a junio es 15, no, a junio es 30, a junio es 15, 30, para de decir pelotudeces. El índice mayorista es 30, y a mí qué me importa si la inflación, que sale en el diario, que analizamos todo, la inflación es la minorista, la inflación es la del consumidor, la inflación es los índices de precio del consumo, y esa está en el 15, y la mayorista, no me importa la mayorista, porque tráeme la de la construcción también, si querés, pero la ley dice que es el 100% acumulado con el IPIM, que es el mayorista. ¿Quién fue el hijo de puta que escribió IPIM, me entendés? Y ahí que le dijeron, ¿cómo se llaman? Los putos contadores, era porque en la RT6 estos hijos de puta tienen escrito que tiene que ser el IPIM, ¿me entendés? Y entonces ahí hicieron la cuenta que se habían llegado al 30,5 a junio, y van a superarlo, y se superó, llegó a más del 60, ¿me entendés? Entonces dijeron, vuelve la justificar, y tienen razón, y va a volver a justificar. Entonces los tipos que dijeron, cambia la ley. ¡Obvio! Chicos, no es tan difícil de entender, estamos en Argentina, cambiar la ley. Y ahí uno que estaba en la reunión le dijo, che, escuchame, pero la verdad es que no tenemos mayoría en el Congreso, ¿me entendés? No vamos a poder. Pero como el impuesto a las ganancias es coparticipable, 50% de nación, 50% de la provincia, estos tipos llamaron un par de gobernadores. No hace falta llamar a todos. Hay varias provincias de Argentina que viven de la coparticipación porque no tienen ingresos que les alcanza para pagar generalmente entre el 80 y el 90 empleado público que tienen. No estoy jodiendo, son vecinos de ustedes algunos. Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, La Rioja, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, me voy a estar olvidando 3 o 4 segundos. Entonces dice, ¿qué onda con esto que viene con el ajuste fiscal, el ajuste contable, qué sé yo? Se nos apaga uno, va y vuelve, no sé qué le pasa. Y entonces dice, el de la FIP que estaba diciendo, dice, tenemos hecho un cálculo, nosotros una estimación, de qué pasaría con la recaudación tributaria si vuelve el ajuste fiscal. Ajá, ¿qué? Sí, se van a perder 75.000 millones de pesos de recaudación. Gracias. Llamado telefónico. Imagínate que era junio del año pasado, que era cuando estaban haciendo el acuerdo para reducir el tema del déficit que teníamos primario. Que en ese momento el déficit viene por impuestos, que son los ingresos, y por gastos. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Subió impuestos o bajó gasto? Imagínate que si estaba haciendo todo para subir impuestos, no bajó un puto gasto, sino que lo aumentó encima. Imagínate si podía perder 75.000 palos de recaudación tributaria por esto. Entonces, no, cambié la ley. Llama al gobernador, ahora qué tal, mirá, te llamo acá al ministerio. Ah, ¿cómo le va? Bien, tenemos un temita nada más. No le va a alcanzar la plata para pagar los sueldos. ¿A quién hay que matar? No hace falta. En serio. Con levantar la mano en el Congreso, ahí, esto que vos tenés como se llaman senadores, es suficiente. Acuerdo con el Senado. ¿Se acuerdan de esto que se le da acuerdo con todos los gobernadores? No estoy mintiendo, esto salió todo público en todos los diarios. Entonces mandaron el proyectito de ley. El proyecto de ley dice que vos ves en pantalla. Que el proyecto de ley lo que hacía es, donde todo lo que dice es IPIM, ahora va a decir consumidor. Porque el consumidor no iba a llegar. Pero como tenían duda que llegara al 30 y pico, ¿qué pusieron? 40%. Pero antes que saliera la ley se dieron cuenta y pusieron 50. Y el día anterior pusieron 55. ¡Por la duda! ¡Por la duda! Así es el país. Pero como toda esta ley que habían puesto era por los contadores, porque en la norma contable decía que era el IPIM y todo, decía el tipo y dijeron, che, ¿y ahora cómo justificamos que es el índice consumidor? Porque si todo esto, en todos los considerando la norma, dice, porque nos estamos copiando de la norma internacional, de la norma de los contadores, y está en la RT tal, en la RT tal, y en la norma internacional tal, y qué sé yo, ahora ¿cómo lo digo? Entonces los tipos dijeron, bueno, llámalo a los putos contadores. Entonces ya que habló con los gobernadores, y a veces yo también, lo llaman también a este, oh, José, ¿cómo te va? Bien.
te estaban llamando acá al ministerio. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada? Sí, tengo una cosa para hablar con vos. Ajá. Necesito un favor. Cambiame la puta norma esa que tienen ustedes y poneme que sea el consumidor. No quiero. ¿Vos no me habías llamado la semana pasada? Sí. ¿Qué me habías pedido? Que me derogue el decreto 664, que es el decreto que prohibía la multiplicación, ¿me entendés? No te lo derogo un carajo. Te pusiste la gorra, hijo de puta, ¿me entendés? O sea, un intercambio de palabras. Entonces dice, bueno, hagamos una cosa. Vos me cambiás las normas contables, donde dice índice consumidor, el índice mayorista, de poner el índice consumidor, y yo te derogo el decreto. Hecho. Chicos, las normas no salen así en Argentina, obviamente, ¿no? Yo, viste, me pedí ficción, yo te doy ficción para hacerlo un poco divertido, pero... Ley 27428 del Congreso de la Nación, aprobado por diputados, por senadores, por todo, nadie lo discutió. Los primeros artículos cambian, ahí tienen el 55%, el 30%, el 15%, que si lo sumás da 100, pero eso es lineal. Si vos haces eso exponencial te da 130, con lo cual cuando lleguemos al 2020 se va a dar una de esas paradojas de la historia, donde en teoría no vamos a llegar a los índices chiquititos, pero sí hemos superado el 100. ¿Qué carajo vamos a aplicar? Si arriba del 100 abajo, cambiamos la ley de nuevo, chicos, no hay ningún problema. Así que anotate, 2020 cambiará de manera, ¿está bien? Pero esto no es lo que nos interesa a nosotros, sino los artículos que vienen a continuación. Primero, se incorpora un segundo párrafo al artículo 10 de la ley de convertibilidad que dice que esa derogación no alcanza el resultado contable para el cual está vigente el artículo 62. ¿Te suena? Esto es un volver a vivir todo, digamos. Es como que viene el Club de Can de nuevo y te viene Palito Ortega a cantar la felicidad, jajajaja, ¿me entendés? O sea, somos así los argentinos, ¿entendés? 30 años después hacemos exactamente lo mismo, volvemos a agregar un artículo. Y después derogan, ahí se apagó todo porque esto también está... No, viene el ministerio y no está haciendo todo un juego. Derogan el decreto 1269, modificado por el 664, que era el que prohibía la justificación. Pero el artículo importante de todo esto, con lo cual es, a ver si nos entendemos. Un artículo lo que hace es decir que la ley de convertibilidad no alcanza el estado contable y está vigente el artículo 62 que habla de moneda constante. Si está vigente el artículo 62, la pregunta es, ¿tenés que ajustar o no tenés que ajustar? No te lo estoy diciendo yo, no te lo está diciendo el Consejo, te lo está diciendo la ley. ¿Estamos claros con esto? Ya, la única ley que decía que se prohibían ajustes, hay un artículo que dice no son los estados contables los que están prohibidos. Y hay otro artículo que dice que está vigente, que es el artículo 62, que hay que aplicar en moneda constante. Y el decreto que decía que no había que aplicarlo fue derogado. Ergo, ¿tenés que ajustar o tenés que ajustar? Hasta que no entiendo mal yo, la Dirección de Inspección Personal Jurídica, no sé cómo se llama acá en la provincia de Santa Fe, sacó un comunicado diciendo yo ya acepto estado contable de administración por esta ley, ¿no? O sea, ya no emitió nada, pero lo dijo así. ¿Estamos todos bien hasta acá? ¿Cuándo rige esto? La vigencia está puesta ahí abajo diciendo que el Ministerio, a través del el Banco Central, la CNB, todo esto van a poner la vigencia. ¿Quién era el que fue a pedir toda esta historia de la derogación? La CNB, porque no podía llegar a fin de año diciendo que los estados contables no aplicaban normas internacionales. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, diciembre, ¿tiene que estar ajustado o no tiene que estar ajustado? Diciembre tiene que estar ajustado. Pero ¿desde cuándo dijimos que teníamos que ajustar? Desde julio. Entonces ahí tenemos un problema, porque cuando salió esta ley, que salió el 4 de diciembre, y es más, las resoluciones del CNB y DGJ salieron, ¿te suena? El 28 de diciembre. Se ve que a estos hijos de puta les gusta sacar la cosa al 28, ¿me entendés? O sea, todo sale el 28 de diciembre. 28 de diciembre, el viernes 28 de diciembre, último día hábil del año 2018, sacan la norma que dice tener que ajustar por inflación. ¿Desde cuándo? Desde hoy. Es una cosa así. Desde la vigencia. ¿Que es cuando se publica? Se publicó el día justamente 28 de diciembre. ¿Se entiende hasta ahí todo lo que estamos diciendo? Sí. Pero teníamos el problema de los cierres que estaban en el medio, lo que llamamos los cierres inmediatos, que son los cierres que van entre julio y noviembre. El gran problema era que diciembre quedara ajustado por inflación. No hace falta mirar ahí, así que síganme bien. Él está estudiando ahí abajo, nosotros estamos... Entonces necesitamos aplicar el ajuste por inflación al año 2018. ¿Por qué? Porque no puedo llegar a fin de año 2018 con los estados contables que no sean NIF. ¿Está bien? De hecho, ya nos pasó un quilombo, que ya nos quedamos sin NIF en el medio. Que fueron los balances que cerraron en julio, en agosto, en septiembre, ya habían vencido la presentación. Los de septiembre vencen en noviembre, ¿me entiendes? Pero, como la gran mayoría de empresas cierra en diciembre y en junio, a junio no había que aplicar ajuste. Porque es a partir de julio, ¿se entiende esto? Lo emperaste, te cuento. Y este me lo pagaste el... Ahí está el gobierno. Entonces, desde julio yo tenía que ajustar, junio no. El cierre importante que es junio no pasó nada. El cierre más importante que es diciembre tiene que estar ajustado. Y hay empresas que cierran en el medio, y sí, siempre tenés una loca que tiene un cierre del 31 de julio. ¿Verdad? Bueno, en CNB tenía una empresa en julio o dos y una en agosto. O sea, había dos, tres, bueno, ni importa. Esa empresa cagaron, esa empresa quedaron fuera. Pero no era todo el mercado, ¿me entiendes? Pero sí teníamos una fecha fuerte, que era septiembre. Septiembre es trimestral. Hay empresas que cierran en septiembre, debe haber algunas, pero la mayoría tiene trimestral. O el tercer trimestre o el primer trimestre. Después de junio, primer trimestre o tercer trimestre para que sean... ¿Te entiendes esto? Sí. Pero yo estoy obligado a presentar estos contables trimestrales, pero norma internacional no es una obligación. La norma internacional dice, vos si querés presentar el intermedio, podés, pero yo no te obligo. El anual es obligatorio. ¿Querés presentar uno adentro del anual, un trimestral, un semestral? Podés.
Si te obliga un mercado, lo que sea, CNB, que yo, bueno. Si lo vas a hacer, tenés que hacer como yo te lo digo. Y se hace un balance condensado, ni 34, no importa, para que entiendan ustedes. Y saben que el auditor no hace auditoría, sino que hace revisión. Recuerden que en los trimestrales se emite un informe de revisión, con lo cual no revisa todo, sino que hace una, vamos a decirlo así, no me van a matar, pero es como una auditoría más pequeña, por decirlo así. No es auditoría. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasó? Yo venía aplicando norma internacional, de repente tengo un trimestre, que es septiembre, que no aplico norma internacional, y después de diciembre vuelvo con norma internacional. Entonces ahí nos planteamos la duda de decir qué nos pasa en el medio. O sea, el problema es si yo dejo de ser norma internacional, después tengo que volver a ser norma internacional. Y en eso hay una norma, que no importa, todo esto es técnico, pero bueno, hay una norma que hay que aplicarla cuando vos volvés a aplicar las normas por primera vez y qué sé yo. Entonces el tema era llegar a concluir que nadie nunca salió de las NIF. Y como en esto no hubo mucho acuerdo, se hizo una consulta a un comité internacional del NIF. Y entonces mandamos la pregunta. Cada vez que viene una pregunta argentina, el tipo dicen... Yo creo que se van a la mierda, contestar a vos, ¿me entendés? O sea, ya venían con todo este quilombo de que había inflación, no había inflación, pero este índice sí, ¿te acuerdas que todo esto que comentamos, que la inflación baja, bueno, toda otra cosa que era todo medio mentira, bueno. Y ahora venimos con una nueva pregunta, tengo una duda otra vez. Pero ahora tengo que ajustar, sí, yo sé que tengo que ajustar, pero tengo un problema. Yo tengo una empresa, o todas las empresas del mercado básicamente, que anual diciembre de 2017 está ajustado, o sea, está de acuerdo a NIF, no está ajustado por inflación, pero no había que ajustar, entonces está de acuerdo a NIF. Primer trimestre, segundo trimestre, marzo, junio, está de acuerdo a NIF, porque no había que ajustar. Tercer trimestre no está de acuerdo a NIF porque debería haber ajustado, pero no lo pude ajustar porque todavía no estaban las normas, ¿se entiende? Sí. Pero diciembre va a estar ajustado. Entonces yo tengo diciembre ajustado, trimestre, ajustado, NIF. Trimestre, NIF, trimestre no NIF, anual NIF. ¿Dejo de ser NIF? Los tipos te miran como diciendo, me repite la pregunta. ¿Me entendés? O sea, para redactar, imagínate en inglés un quilombo, porque diciendo, ¿cómo le explico que NIF, no NIF, y la pregunta es, ¿soy no NIF? Y no sé. A ver si me entendés, es como que te cogiste un travesti, pero no te diste cuenta, ¿me entendés? O sea, fue una cosa así, te diste cuenta a la mañana porque tenía barba, pero de lejos vos mirabas y decía, parecía mujer, ¿me entendés? O sea, tenía teta, todo. Y a la mañana decís, ¡oh! ¿Tienes barba? ¿Me entendés? O sea, y vos decís, yo nunca había hecho esto. Tuve como un desliz. Como diciendo, hetero, travesti, hetero. ¿Soy puto o no? ¿Y vos qué le contestás? No lo hagas más, porque si lo haces de nuevo ya está, ¿me entendés? O sea, ¿anotaste? ¿Me entendés? O sea, nosotros le fuimos a preguntar, ¿soy NIF, no NIF, soy NIF o no soy NIF? ¿Qué sé yo, boludo? No lo hagas más, o sea, no lo hagas más. ¿Es un trimestre solo? ¿Nunca más? Sí, nunca más, te prometo, no me va a volver a pasar. Así somos nosotros, ¿entendés? La próxima pregunta que le mandamos es si era monetario o no monetario y que andate a cagar, boludo. O sea, así que así es como estamos después de esta ley. Claramente, ¿no? Se te va achicando todo, digamos. Entonces te dice, bueno, ¿qué contador? De un paso al frente, a la mierda. No las voy a poner, las dejo en el material. La resolución 10 de IGJ lo que dice es que hay que ajustar, no pone la vigencia, dice de acuerdo con la norma contable. Con la norma contable a partir de julio tiene que estar ajustado. Resolución 777 del año 2018, todas son del 28 de febrero del año 2018. Lo que dice es que los estados contables a partir del 31 de diciembre tienen que estar ajustados. Los anteriores te permito que no, pero los 31 de diciembre sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea que los balances de diciembre CNB, los balances de diciembre IGJ y los de personas jurídicas acá, todo tienen que estar ajustados. ¿Estamos de acuerdo con todo esto? ¿Qué dijimos? Que el método del ajuste era bastante complicado y que es lo que íbamos a hacer. No te puedo sacar el ajuste. O sea, si venía alguno con la idea de decir, che, yo no lo quiero hacer porque soy una entidad sin fines de lucro, cagaste, tenés que hacerlo igual. Tenés que presentar balance y tiene que estar ajustado. Punto. ¿Qué voy a hacer? Simplificarte el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Para entender la simplificación, lo primero que vamos a ver es todo lo que yo tengo que hacer. Esto primero que vamos a ver es ¿qué debo hacer si no tengo ninguna simplificación? De hecho, esto es lo que tiene que hacer el que aplica norma internacional. ¿Estamos bien? En términos de tiempo ya dijimos que ajustamos hasta el año 95 y después ajustamos el año 2003. Ahora estamos parados. El 31 de diciembre de 2018 habría que ajustar el 2017 y el 2016. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Necesito que me entiendan esta primera parte fundamental. Yo antes les expliqué que en el año 2002 ajustamos de ahí para adelante, no ajustamos retroactivo y a su vez arrancábamos y cortábamos en el mismo periodo, en febrero, y que yo, septiembre, no sé, en cualquier mes cortábamos y cortábamos. ¿Y qué dijimos? Que eso hoy estaba mal hecho. Con la norma que tenemos hoy, en ese entonces hicimos lo que dijimos que nos parecía que estaba bien, hoy día está mal. Pero si hoy día digo que está mal, agárrate. Cuando yo tengo que reanudar el ajuste del año 2018, 17 y 16, el ajuste que hicimos en el año 2002-2003
con esta norma está mal hecho. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer es deshacer el ajuste del año 2002-2003, volver al año 95 y traer todo desde el año 95 hasta el año 2016. Yo te dije que te iba a cagar la tarde. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es porque yo lo diga, es porque es así, digamos, o sea, que el ajuste que hicimos, voy a decir, pero si yo lo hice y estaba bien, sí, pero con la norma hoy, que es retroactiva, eso que hice no estaba bien hecho, lo tengo que hacer bien ahora. ¿Está bien? Pero para todo esto tenemos alguna solución, que las normas las escribimos nosotros. Con sacar una norma que diga, lo del 2003 estaba bien, ¡ya está! Y es la resolución 539. Ahora, esa resolución te dice todo lo que tenés que hacer y poco se entiende entre otras cosas si yo no te la explico antes. ¿Por qué? Porque vas a encontrar un artículo de esa norma que dice, si vos tenés activos, pasivos o patrimonio, ¿no? El componente de patrimonio, que provienen desde antes del último proceso de ajuste, o sea, desde antes del 2003, porque nosotros decimos, hay que ajustar el 2003. Viene uno y dice, yo tengo una empresa que nació en el año 2014, vos no. Hay que explicarlo a veces, ¿me entendés? Porque la gente dice, se ajusta el 2003, se ajusta, bueno, vos no, porque vos naciste en el 2003, no estabas en el 2003, entonces no tenés nada para ajustar desde el 2003, ¿me entiendes? Pero si tenemos empresas que nacieron mucho antes del 2003, tengo activos, probablemente terreno, edificio, o puedo tener capital que viene desde antes ajustado hasta ese momento, ¿se entiende hasta ahí? Entonces, ¿qué te dice la norma? Tomá la base que viene del 2003 y usala para adelante. Y vos decís, es lo que hubiera hecho, ¿me entendés? No hacía falta que me lo diga. ¿Pero por qué lo dice? Porque en realidad no podías hacer eso. Tenías que volver al origen y buscarlo del 95. Esto lo podemos hacer en la norma argentina porque nosotros escribimos la norma. Pero quien utiliza norma internacional, esto no lo pueden hacer. Que se caguen ellos. No somos nosotros. Ellos tienen que volver al año 95. Tiene un par de soluciones. Y una de esas soluciones, ustedes creo que la conocen porque muchos de ustedes deben ser auditores probablemente. Ni lo saben, pero firman informes de auditoría. Y los auditores siempre como tienen una especie de, ¿cómo se llama esto? De religión, que tienen como una especie de Ave María, así como un Padre Nuestro, que se repiten todo el tiempo. Y yo creo que a esta altura ya se lo van creyendo y todo, que se llama, no es significativa la diferencia. Y se lo repite mientras van caminando por la calle. Toda esta altura es como una cuestión de fe, ¿viste? Que hay que segregar componentes financieros, no es significativo. Después tienen otro también, que se repiten todo el tiempo, que dice los bienes de uso en su conjunto no superan el valor recuperado. Tienen varios de todos estos, son como mantras que se van repitiendo, claro. Y así son los auditores, van por la calle y dicen, che, y esto no es significativo, no es significativo.